Suscríbete a La Panterita. Los paisajes de mi pueblo, las andanzas de mi abuelo. A la Gran 730 fue presentado por Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Gili, representante exclusivo. Automotor, Prosegur Alarms, seguridad de confianza. Farmacia Catedral, desde 1905 amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Si el wifi de tu casa es personal, te duplicamos todo. Productos Sochi, el cacique, sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Coomecipar, tu mejor opción. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Copetrol, vamos. Cell Shop Importados, la tienda más amada de Paraguay. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puyupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. KGM, donde la emoción continúa. Energy, energía de calidad al precio justo. En esta copa, ponete la 10 con Tokio, Múnich Ultra, fluye con libertad. CBD Fortelasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de Marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Automotor, número 1 en camiones. Salud protegida. Nisei, especialistas en tecnología. Apostala, ganar lo cambia todo. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Respira bien con Respiven. Paraner, cada vez más cerca. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel, Julián, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, Bruno, buenos días, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Hola, Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Bruno, buen día para todos. Bueno, oficial, señores, comunicado de por medio, se va Garnero, ya no es técnico oficialmente de la selección paraguaya de fútbol. No sé si ya tenemos el contacto correspondiente. Un saludo a la audiencia de ABC TV, tal cual lo habíamos adelantado acá. ¿Cuándo fue? ¿El viernes? ¿El jueves? El viernes fue, al mediodía o el jueves. Jueves mediodía. Jueves mediodía. Jueves mediodía. Claro, porque el partido fue el martes, el jueves al mediodía, exactamente. Sí, el 4 de julio lo habíamos anunciado. A ver. Se va Daniel Garnero. No va a continuar. El 2 de julio fue ante Costa Rica el último partido de Daniel Garnero al frente de la selección paraguaya. Él no va a continuar como técnico de Paraguay. Bueno, ese era el anuncio. Ahí tenemos el comunicado de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Fabio. Sí, la Asociación Paraguaya de Fútbol comunica la culminación del vínculo con el DT Daniel Garnero al frente de la conducción técnica de la selección paraguaya absoluta. Agradecemos al entrenador y todo su cuerpo técnico por el compromiso, la entrega y profesionalismo en todo este tiempo de trabajo con la albirroja. Les deseamos éxitos en sus futuros proyectos. Bueno, ahí está, oficial entonces esta salida que, bueno, adelanta la Asociación Paraguaya de Fútbol, me parece que correctamente, ¿verdad? Porque no hay tiempo que perder. Claro. No había más lugar hasta la última conferencia de Garnero, que fue cuando llegó, el jueves justamente.
sabiendo ya que estaba complicado el tema, por eso aceptó hablar, por eso decíamos que generalmente cuando un técnico sigue y por más que esté en crisis futbolística, elude a la prensa y elige hablar una semana después. Acá ya el tema estaba echado y comenzaba justamente con la palabra que le había molestado anteriormente. Se le preguntó por el fracaso y esa vez ya no respondió, que no era fracaso, asumiendo el tema, y debe ser en cuanto a rescisión, si comparamos con lo de Berizzo y Guillermo, desde el tiempo que se tomó la decisión al tiempo de la rescisión ha sido en el menor lapso porque los mellizos fueron afuera, pero se negoció bastante la rescisión y también en su momento con Eduardo Berizzo. Claro, porque si estábamos hablando de una Copa América quizás mínimamente competitiva por parte nuestra, es decir, que hubiéramos dado batalla, pelear algo, cosas más importantes, esto no pasaba. No. Y si vamos a ir al extremo de todo, si no se perdía con Costa Rica, esto no pasaba. Porque ¿no? El último partido es que dejó la peor imagen de todas para que esto se vuelva insostenible para Garnero, la conformación del equipo, y se fueron acumulando demasiadas situaciones. Si se ganaba ese último partido, Garnero iba a continuar. Claro. Pero es el entrenador fue el detonante ya muy contundente, muy fuerte, ¿no? Fue un golpe muy duro. Con el peor número, ¿verdad? En los últimos tiempos en cuanto a entrenadores, porque solo se le ganó a Bolivia, eliminatoria. Sí. Panamá, un amistoso, y no sé, habrá marcado 4 goles. 10 partidos y 2 victorias. Sí, entre amistoso y oficial, 3 de Copa América, 4 de eliminatoria. Realmente números muy pobres que por supuesto justifican este tipo de decisiones, porque evidentemente con su propuesta, con su conducción, no vamos para adelante. Ahora hay que ver cuál es el perfil también después. ¿Quién viene? Era evidente ya que dentro de lo que decía Garnero no había coincidencia tampoco con la dirigencia, por eso lo sacan, ¿verdad? Porque era como ver un partido totalmente diferente cada vez que jugaba la albirroja con respecto a lo que decía el entrenador, ¿verdad? Para el entrenador era que estábamos en una posición importante en cuanto a progreso, y eso no se reflejaba nunca en la cancha, y competir, ya se habló mucho, acá los compañeros ya decían, competir nunca se logró, ¿verdad? La palabra que vos citaste, insostenible. Eso ya era, de acá a Uruguay y Brasil va a ser una palabra muy utilizada en el fútbol, ¿verdad? Especialmente para mantener a algún técnico. Esa es la palabra que apareció en la mente de los dirigentes cuando consultábamos justamente por la mentada reunión que finalmente no se dio, porque directamente se pasó a la comunicación seguramente telefónica, de algún modo, para comunicar la decisión. Estamos en contacto con el licenciado Enrique Sánchez. ¿Qué tal, Enrique? Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Un gusto, Bruno. Qué gusto saludarte a vos, a tus compañeros y a toda la audiencia. Bueno, se hizo oficial, acaba la Asociación Paraguaya de Fútbol de destituir de manera oficial a Daniel Garnero. Así mismo, Bruno, este fin de semana se tuvo la reunión, obviamente después del análisis de lo que fue toda la situación y esta última evaluación finalmente, que es la Copa América, en la cual todos sabemos la situación en la que nos encontramos, y obviamente se tomó la determinación de finiquitar, dar por culminado este contrato a los servicios al profe Garnero y a todo su equipo técnico, ¿verdad? Esa es la noticia que hoy comunicó hace instante la Asociación Paraguaya de Fútbol. Insostenible desde todo punto de vista, Enrique, para ambas partes. Y mira, Bruno, la verdad que nosotros sabemos, y hay que ser sinceros, sabemos la situación en la que nos encontramos. Fue una Copa América realmente lamentable. No es que no manejemos realidades y obviamente no somos protagonistas tampoco para campeonar. Somos claros también en eso, pero realmente lamentable. No voy a considerar aquí seguramente en una dirección técnica siempre es el responsable el técnico y sobre él pesa y de alguna manera seguir sosteniendo este proceso se hace muy difícil. Se hizo bastante difícil, de hecho no se pudo continuar, ¿no? Esa es la realidad. ¿Llegaron a un acuerdo
bien, tranquilo? No, pues Granero es una excelente persona, Bruno, una excelente persona. Él es una persona extremadamente correcta, educada, y obviamente sí, se habló de la mejor manera con él, los términos fueron muy buenos. Ahora, la parte de la rescisión contractual, es la que está establecida en el contrato y probablemente la APF tenga que ceñirse a esa estricta y confidencial cláusula para hacer uso de la rescisión en este caso. ¿Qué dejó Garnero? Y mira, dejó realmente una impronta en su trabajo, un profe, un técnico trabajador. Yo creo que no pudo lograr conectarse, digamos, lo que él pretendía llevar adelante, su idea de juego, no pudo transmitirla, no se pudo interpretar de parte del plantel. Yo creo que ahí radica en gran parte un poquitito la situación de este fracaso nuestro en esta Copa América. ¿Qué perfil de técnico van a buscar? Mira, Bruno, si vos me preguntaba a mí el perfil de técnico que tiene que hoy en la premura, en la situación en la que estamos, iniciando en minutos, en días más, iniciando ya de vuelta los procesos normales para la eliminatoria que se viene, fundamentalmente para mí tiene que ser un técnico que tenga experiencia como seleccionador, una persona obviamente que conozca nuestro fútbol, porque creo que en la medida de lo posible eso, digamos que acelera el proceso de adaptación. De lo contrario, tampoco es ya hemos tenido todas las experiencias previas, gente que no conoce y se adapta también rápidamente, pero creo que la experiencia como seleccionador creo que va a ser fundamental en este plantel y en lo que se viene en los próximos 10 combos que tenemos por delante. Los 10 partidos, me parece, los 5 combos. ¿Cuánto tiempo se van a tomar para nominar al nuevo entrenador? Mira, nosotros ahora mismo, de este mismo momento, mi querido, ya estamos abocados a la búsqueda. Obviamente, nosotros entendemos que la selección no puede estar sin seleccionador. Hoy se hizo la comunicación por cuestiones lógicas y de respeto contractual. No se pudieron adelantar absolutamente ninguna cuestión hasta tanto finiquitar esto, y ahora más nosotros estamos en permanente reunión. De hecho nos juntamos seguramente esta tarde y empezamos a trabajar sobre eso, evaluar un poco los proyectos, las propuestas, los prospectos y todo lo que mejor podamos nosotros hacer para digamos hacer el reemplazo correspondiente. Enrique, este entrenador tiene que tener los antecedentes de haber dirigido selección o selecciones en un tiempo importante. Sí, pues eso sería lo más importante. Creo que es una condición, por lo menos en lo que respecta a mí, lo hablamos también con el presidente, que obviamente dirige y comanda todo el departamento de selección. Creo que eso es fundamental, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? ¿Y cuál es la diferencia? Y muchas veces los técnicos que no dirigen selección, digamos que de alguna manera les cuesta adaptarse, entender un poco lo que es el ritmo de una selección, el no contar con los jugadores todas las semanas para los entrenamientos y clarificar una idea para jugarla el domingo es algo que no existe en la selección. No hay ese tiempo, no se tiene esa posibilidad. Entonces, los encuentros son un día antes de las convocatorias para las eliminatorias y un torneo como este que acabamos de pasar, que es un torneo que un técnico sueña en una selección por tener a los jugadores por 30 días o más, digamos, para poder llegar a esa idea de juego y poder compartirla, poder retornar, poder construirla, ¿verdad? Por eso que creemos que la experiencia de un seleccionador gana ese tiempo, tiene un hándicap distinto que es lo que hoy a nosotros, por una cuestión de premura y de tiempo, nos va a facilitar bastante las cosas, por lo menos lo que creemos. ¿Se han acercado carpeta con nombres como el de Peckerman,
el de Ramón Díaz, el de Scolari? Bruno, con toda sinceridad, esos nombres sí, obviamente que uno los maneja en la cabeza, en la idea. No se ha podido tomar contacto con nadie por una cuestión obvia de respeto a la cláusula establecida y a la cuestión contractual. Eso lo digo con mucha seriedad. No es bueno entrar en ese tipo de cuestiones o conjeturar cuando uno no tiene finiquitado, porque primero dejamos de ser serios y en segundo lugar, ¿quién te puede tomar de manera oficial cuando las cosas no son, digamos, de la manera en que la que describo? Ahora, obviamente que a partir de hoy sí, esos nombres seguros están, de hecho, en cada uno tiene, digamos, una idea de lo que quiere, una idea de candidato, y lo que hablaste son candidatos que cualquier selección va a querer tener. Sí, también escuché, Bruno, si a vos te sirve, también voy a ser sincero contigo, también escuché el hecho de que uno de los que nombraste en el caso de Felipao está con muchas ganas de Peckerman. Sí, eso sí también lo escuché. Peckerman fue el que su allegado y representante nos decía que él sí aceptaría dirigirlas, que le gustaría si es que se habla con él. Sí. Bueno, está bien, son informaciones, ¿verdad? Pero sí, hasta el momento nosotros no nos hemos reunido, pero sí, lo vamos a hacer exactamente a partir de este momento. Empezamos. No hay mucho tiempo, Enrique. Lo sabes perfectamente. No hay mucho tiempo, Enrique. No hay tiempo, Bruno, no hay tiempo. Nosotros necesitamos, imagínate, el 24 fue a la sub-23, el 24 de julio, en días más. O sea, hay un proceso de la 23 que sigue adelante, que no puede ser entorpecido bajo ningún punto de vista, tampoco por la mayor. Nosotros ya jugamos en septiembre, octubre, noviembre y después de marzo y junio, y se acaban la eliminatoria. O sea, tenemos 10 partidos más, y como bien dicen ustedes, he leído, este año no jugamos gran parte del porcentaje de la clasificación para la eliminatoria, para el mundial. ¿Profesional paraguayo no está considerado en la lista de candidatos? Sí, también, claro, siempre, por supuesto que sí, siempre está considerado. Como te vuelvo a explicar que no es que tengamos una lista y unos prospectos, lo vamos a ver hoy, pero te mentiría si te dijera que no hay un paraguayo en la cabeza de nosotros. Siempre es una posibilidad, siempre es un técnico que conoce el local y conoce el fútbol paraguayo, y eso también es lo que nosotros buscamos siempre. Claro, un técnico que conozca ya el medio. Y el técnico, Enrique, bueno, está claro que los nombres se van a escuchar, ¿verdad? Pero hay un técnico que está trabajando que también interesa a un técnico. Bueno, voy a decir el nombre. Gustavo Quinteros, que está en Vélez ahora. Que dirigió Bolivia, dirigió Ecuador. Sí. Tiro el nombre, por la duda. O sea, ¿se va a buscar algún técnico que esté trabajando o todos técnicos libres? No, la idea es buscar técnicos que estén trabajando, o sea, la idea, o sea, los técnicos que consideramos buenos, así como ustedes lo están nombrando, son gente que está trabajando, o sea, la mayoría está trabajando. En el caso, uno de los que citaron, creo que no está dirigiendo, o no está dirigiendo llamado, no está dirigiendo por el momento, pero obviamente que es una tarea bastante ardua, porque todos los técnicos que uno considera que quiere para su selección, todos están trabajando, todos están en actividad y todos están, no hay nadie, digamos, que esté esperando en su casa, lo cual a lo mejor sería más fácil para manejar las cuestiones. En este caso no, y por eso hay que tratarlo con suma, con mucha, en forma muy estratégica, ¿verdad? Pues entendiendo que en primer lugar terminamos nosotros nuestra gestión contractual y salimos a buscar al mercado, y también hay que respetar las cláusulas que pueden tener, algunos que pueden volver, algunos que están firmando, otros que están iniciando sus contratos. O sea, hay diversas alternativas, pero las vamos a tener que utilizar. Carlos Arazaguirre está descartado, porque decía Enrique hace un rato que no se quiere entorpecer al sub-23. Él entonces, por una cuestión de que está dirigiendo a dirigir los Juegos Olímpicos, digamos que no figura.
Totalmente, mi rey querido, claro, es lo que traté de decir, ¿verdad? De entrada, el profesor Arazaguer y su figura, todos sabemos de su experiencia, su conocimiento. O sea, Imagínate, Carlos Jara ayer... Un técnico ahora a menos de 15 días del estreno de la selección, no, creemos que sería una idea no muy bien elaborada. Enrique, entonces, perdón para que se... esta situación. Enrique, entonces, para que quede bien claro, Carlos Jara ayer descartado porque no quieren entorpecer su trabajo en los Juegos Olímpicos y lo que ustedes ya quieren es, por el tema del tiempo, de que apremia, nominar cuanto antes al técnico, por ello lo de Carlos Jara ayer no entra en... él está descartado. Así mismo, Bruno, así mismo. No podemos decir un santo dirigiendo otro. Creo que es una idea bastante lógica. Tampoco es muy creativa, sino es lo que creemos que tenemos que hacer. De esa forma, no diría la palabra descartado, pero bueno, no he tenido en cuenta. No quiero ser negativo con esa expresión, pero sí, valga la redundancia. El profe hoy tiene un compromiso que para nosotros es también de una preponderancia no solamente regional sino mundial, así que entonces para hacer mejor la expresión, no está en la lista por el tema de que él está en los Juegos Olímpicos. Absolutamente, por esa simple razón, así mismo. Estoy seguro que de lo contrario hubiera estado exactamente en los mismos quilates que mucho de lo que ustedes están hablando y que vamos a manejar seguramente a continuación. ¿Existe la posibilidad que vayan a los Juegos Olímpicos Gatito Fernández y Fabián Balbuena? Sí, hay posibilidades. Claro que hay posibilidades. Lo que se manejó hoy, todo el esfuerzo que hizo el propio presidente, y bueno, estamos esperando nada más que la autorización del COI. Ya está en manos del Comité Olímpico Internacional. Pero Balbuena y Gatito ya tienen la autorización de sus clubes. Sí, así es. Ah, perfecto. En el caso de Gatito, Enrique, sería por una cuestión de lesión de un jugador en la previa. ¿Y el caso de Balbuena, cómo harán? En el caso de Balbuena, ustedes saben que en el país donde juega la liga él, de alguna manera no está, digamos, adaptada a las cuestiones, no está, digamos, de alguna manera, está un poco desafectada a las situaciones europeas, ¿verdad? Por razones obvias. Entonces, se hace posible y se hace válida también su presencia en los Juegos Olímpicos, siempre y cuando el Comité Olímpico lo entienda de la misma manera. Enrique, pero ya hay una lista, ¿no es un poco tardío esto? No se establece para los jugadores que tienen menos de 23 años. La presentación fue ya anterior, como te la está diciendo, pero para los que suben la edad, ya estaban hechos la lista. Entonces, por algunas razones que no manejo, porque esa es la realidad, no manejo las informaciones y los programas de la 23, pero sí existen posibilidades y estamos a tiempo. Enrique, volviendo al tema de la nominación del técnico La Mayor, ¿ustedes se fijaron alguna fecha tope? Mira, si me decís, mi querido, si podemos resolverlo hoy, para mí sería espectacular. Si podemos resolverlo mañana, en el transcurso de la semana, no se puede esperar mucho. Tenemos que sentarnos, tenemos que hablar, tenemos que negociar, llegar a un acuerdo y que empiece después a trabajar automáticamente apenas se pueda lograr eso. O sea, por mí eso es obviamente una urgencia inusual. Esto obviamente es una reacción a la situación a la que atravesamos en esta última Copa América. Obviamente que la situación, ustedes saben que los técnicos son hijos de resultados. No teníamos pensado obviamente que esto ocurra, y esto se dio en forma precipitada, en forma, digamos, coyuntural. Entonces obviamente eso hace que no haya una planificación previa con respecto a esto, porque no había ninguna razón, y ahora lo hacemos con toda la celeridad que se pueda en el tiempo prudencial que se requiera. No, por eso la pregunta, no es saber el deseo de alguien, sino si por ejemplo el candidato al que ustedes quieren le dice:
Sí, pero recién en agosto, ¿ustedes le van a esperar o ustedes como asociación No le dicen tienen que venir para tal creo. fecha? Sí, no, claro, categóricamente, no podemos nosotros decirle, va a dirigir alguien sustituto y otra unir en el siguiente combo, no, creo que ahí pensaba una situación como esa, no creo que sea de ninguna manera posible. ¿Y para qué y aproximadamente para qué fecha están esperando? El departamento considere lo haga lo más rápido posible, haga su desembarco en el país lo más rápido posible. Pero no hay una fecha estipulada. No hay una fecha estipulada, fecha no, pero tiene que ser lo antes posible. Tenemos el siguiente partido en septiembre. ¿Qué me culpa hace la dirigencia? Y toda la que tenemos que hacer nosotros, Bruno, toda la que tenemos que hacer, nosotros también somos responsables, obviamente, de todo este proceso, todo lo que tenga que ver con la elección, con los candidatos, las equivocaciones o no de un técnico, su puesta en marcha o no, su interpretación de ideas fue aceptada o no, correspondida o no, entendida o no. También nosotros somos responsables, obviamente, no vamos a sacar nosotros la nalga a la jeringa. Obviamente que nuestro trabajo es un trabajo operativo, es un trabajo de poner todas las situaciones, toda la logística, todo el programa, todo el acompañamiento, todo lo que se requiera para que el ambiente de trabajo entre el cuerpo técnico y los jugadores sea fundamental. Es lo que hacemos. A veces se dan estos resultados, a veces no se dan los resultados, pero creemos que hemos hecho todo lo posible con aciertos, con errores, obviamente, y creemos que bueno, no se dieron las cosas y asumimos la responsabilidad de lo que nos toca sin ninguna duda. Hablo en términos personal y también hablo en nombre de mi compañero, obviamente. Enrique, aprovecha la oportunidad, y vos estuviste en los Estados Unidos acompañando permanentemente a los jugadores, al técnico, a todos. ¿Desmentir o realmente existió, como algunos colegas lanzaron, de que supuestamente hubo un enfrentamiento entre Gómez Portillo y Carlos Miguel, el arquero, que Gómez Portillo estaba enojado, después no sé qué otra versión corrió, que no había un buen ambiente entre los jugadores? ¿Eso qué nos podés decir? Porque eso a vos te consta porque vos estuviste ahí en el día a día. Por supuesto, Bruno, si me consta y si no te respondo te voy a mentir. Absolutamente ninguna de esa información, que no es nueva, Bruno, no es la primera vez. Siempre se habla de que hay un descontento interno en el campo albirrojo entre jugadores. En este caso, inclusive, increíblemente, se hablaba de una disputa entre Gómez y Coronel, cosa que no existió nunca jamás. Justamente dos de los afectados por la titularidad era impensable que se dé de ningún punto de vista de la buena persona que son tanto Gustavo como Carlos, gente extremadamente noble, de una característica de compartimiento social permanente, absolutamente. Es más, hay una foto que justamente estaba hablando, ambos estaban hablando con el presidente en el momento exacto que salía ese chisme, estaban compartiendo entre los dos. Creo que esa foto también se publicó por algún lugar. O sea, no existe eso, no existe ningún problema, no existió entre jugadores, más allá de las lógicas reacciones, discusiones y bromas que se hacen en los entrenamientos, pero más allá de eso, totalmente falso. Uno lo digo con mucha autoridad por lo que vos remarcás, justamente porque nosotros compartimos todos los días con ellos en todo momento. ¿Hubo alguna explicación de la manera en que se cambió el arquero sobre la hora? El hecho de que no jugó ni un minuto Gustavo Gómez
y que Ramón Sosa haya jugado muy poco? Y bueno, realmente las explicaciones, obviamente, que nosotros hacemos cuando esas cosas se dan, también tiene que ver un poco con la decisión final también que uno va tomando en este sentido, ¿verdad? Lo del arquero, claramente la explicación del profe fue porque uno de ellos maneja mejor el juego por abajo, con las piernas, que otro. En el caso de otro es que puede dar mayores resultados con sorpresa entrando no desde el arranque, sino en una etapa siguiente. En otro caso, de los minutos jugados que no fue probado, fue por buscar una estructura defensiva distinta a la que él venía viendo. O sea, demasiadas explicaciones hubieron, pero evidentemente tampoco los resultados acompañaron esas ideas. Y bueno, es así el fútbol, es así. Uno seguramente piensa de una manera, probablemente un técnico establece algo y evidentemente a veces no sale, a veces sale, y bueno, esa es la situación. Nosotros tuvimos ese tipo de respuesta, y la hago así en general, Bruno y Mesa, ¿verdad? Por el hecho de que tampoco quiero individualizar a ningún jugador, pero básicamente respondí a las preguntas que estás haciendo, que están haciendo ustedes, que se vienen haciendo, y bueno, no se dieron, evidentemente. También tiene que ver con la evaluación que hicimos nosotros ahora para esta decisión, ¿verdad? ¿En qué momento ya se tomó la decisión de que este ciclo no iba a seguir? Y el presidente mismo, una vez finalizado el encuentro, tuvimos una reunión y el presidente habló con el profe. Y bueno, el profe le pidió llegar aquí para analizar, y yo creo que ya la reunión que se logró este fin de semana, ya digamos estaba en parte importante asumida, ¿verdad? Pero faltaba, como te digo siempre, por una cuestión de respeto conceptual, hacerlo lo más rápido posible y cerrar este capítulo para arrancar con el siguiente. Es decir, entonces, que ya en Estados Unidos Garneau ya tuvo una suerte de comunicación primaria. Sí, habló con el presidente después del partido, obviamente habló con él esa misma noche, y bueno, el presidente obviamente pidiéndole un poquitito de explicaciones sobre cosas como la que dimos, la que no dimos. Entonces, digamos que ya fue la primera parte, digamos, de este proceso que se culminó este fin de semana. Está clarísimo. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Por favor, a las órdenes, un saludo a toda la mesa, a la audiencia, y a la orden para lo que diga. Un abrazo grande. Enrique Sánchez, del Departamento de Selección del Fútbol Paraguayo. Este fin de semana se tuvo la reunión, obviamente después del análisis de lo que fue toda la situación y esta última evaluación finalmente, que es la Copa América, en la cual todos sabemos la situación en la que nos encontramos, y obviamente se tomó la determinación de finiquitar, dar por culminado este contrato a los servicios al profe Garnero y a todo su equipo técnico, ¿verdad? Esa es la noticia que hoy comunicó hace instante la Asociación Paraguaya de Fútbol. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Carlos Jara Zaguirre está descartado, porque decía Enrique hace un rato que no se quiere entorpecer al sub-23. Él entonces, por una cuestión de que está dirigiendo a dirigir los Juegos Olímpicos, digamos que no figura. Totalmente, mi rey querido, claro, es lo que traté de decir, ¿verdad? De entrada, José Jara Zaguirre y su figura, todos sabemos de su experiencia, su conocimiento. O sea, Carlos Jara Zaguirre es un técnico ahora a menos de 15 días del estreno de la selección. No, creemos que sería una idea no muy bien elaborada. Enrique, entonces, perdón para que se esta situación. Enrique, entonces, para que quede bien claro, Carlos Jara Zaguirre descartado porque no quieren entorpecer su trabajo en los Juegos Olímpicos, y lo que ustedes ya quieren es por el tema del tiempo, de que apremia, nominar cuanto antes al técnico. Por ello, lo de Carlos Jara Zaguirre no entra él está descartado. Así mismo. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Bueno, varios títulos nos dejó Enrique Sánchez. Primero, la oficialización de Garnero, algo que lo adelantamos acá el jueves al mediodía. Segundo, van a buscar un técnico ya inmediatamente. Tercero, Jara Zaguier está descartado o no está en la lista porque quieren que se enfoque netamente en los Juegos Olímpicos. Y lo que ellos quieren es nominar al técnico ya con la mayor prontitud posible. Un técnico que esté trabajando. Y esa parte yo creo que medio se confundió Sánchez. Porque yo creo que lo que ellos quieren es un técnico que haya dirigido selección. Sí, esa es la parte donde él dice, prácticamente habla de un especialista que esté acostumbrado al ritmo de no tener jugadores un mes, de tener los 3 días, 4 días, armar un equipo y jugar las eliminatorias. Ese tipo de entrenador se busca. Fabián Balbuena y Gatito Fernández irían a los Juegos Olímpicos. Dependen de la autorización del COI. Ya tienen la venia de los clubes, pero se sumarían a los Juegos Olímpicos. Nada más y nada menos que el capitán de la selección, el último capitán de la Copa América. Sí. Y ahí después lo dijo. Yo en realidad no sé muy bien el tema de la sub-23 porque no es muy... Es más lógico lo de Gatito, ¿verdad? Por lo que significa tener argumentos muy sólidos por parte de la APF. Médicamente se fue Ángel, ¿verdad? De la previa del evento producto de una lesión que lo deja fuera de los Juegos Olímpicos, y ahí se abre la posibilidad de que pueda ir Gatito y tener un arquero de experiencia para los Juegos Olímpicos. Ahora luego alguna, ¿cómo sería? No entiendo, porque si hay una lista de reservados que ya se presentó en su momento, no sé qué debe hacer el COI para poder autorizar este tipo de situaciones que no son médicas, como el caso de Ángel González y la sustitución por parte de Gatito Fernández. Uh-huh. ¿Qué otro título dejó? Para mí que en Estados Unidos Garnero también ya sabía que estaba fuera. Sí, porque cuando vos le haces la pregunta si ya había una precharla, él asumió que sí, ¿verdad? Pero era muy evidente eso, ¿verdad? Como también confirma lo que ustedes analizaban, y creo que es la tendencia, que si no se perdía contra Costa Rica no estaba en mente. Por eso es como que no tienen clara la película. Cuando vos cuando no tenías previsto eso. Porque cuántas veces, por ejemplo, cuando Ramón Díaz renuncia después de Estados Unidos, era lo más cantado por lo que había pasado con González Daer y fue el primer técnico de la era Harrison, pero esta no se veía venir y termina siendo una especie de preaviso. Ahora, se dieron cuenta que también dio rasgos de lo que acá hablamos. Un técnico con experiencia seleccionador y que esté trabajando, digo. Que esté en vigencia, ¿verdad? Sería. Sí. Y ahí el que reúne todos esos requisitos es Peckerman, ¿verdad? Y él justamente, sin que nosotros le preguntemos, dijo, escuché que... Se confundió un poquito, pero... Se confundió primero con Escolari, pero... tampoco se confundió con Escolari. Los dos hicieron saber que quieren venir. Los dos hicieron saber. A nosotros nos consta lo de Peckerman porque lo charlamos. Fue el viernes. Pero información manejada vos, Escolari. Creo que en Radio 1, creo que Catalino Rivarola dijo que... correcto. Sí. Medio colega de Radio 1, Catalino Rivarola. Así es, hoy a la mañana. Y acá él, cercano y representante, en ocasiones, en ciertas operaciones, muy allegado a él, claro. De Peckerman, acá lo dijo... el abogado. El abogado, sí. Representante de varios jugadores que sí le gustaría. Y compañía. Exactamente. Está lo de Ramón Díaz, que es candidato también. Son los 3 candidatos. Sí, hoy son los 3 candidatos. Y repetimos esto, Federico, por eso dijimos, no queremos ser irresponsables cuando decíamos lo de Jara Zaguier, no. Eso es lo que manejamos como información. Manejaba Federico con su fuente y manejaba yo también con mi fuente. Es más, fue contratapa al diario ABC Color al día siguiente de la derrota de Paraguay, ¿verdad? El día después. El viernes. El viernes. Sí. Claro. O sea, el día después que se supo que
que Garnero se iba. Había dirigido su último partido. Después del jueves, fue el miércoles el partido, sí. El jueves la destitución. El martes el partido. Que nosotros contamos. El miércoles dijimos acá al mediodía que iba a haber una reunión y que estaba complicada la continuidad de Garnero. El jueves vos viniste y dijiste que Garnero ya chao, y el viernes se especulaba el tema de Jaraseguín. Ahora pero nosotros siempre aclaramos en esta mesa. Claro, y mira que somos el mismo medio, ¿verdad? Pero siempre yo aclaro, somos plataformas diferentes. Sí. Y cada quien nos respetamos y cada quien maneja su fuente. Totalmente. Por eso nosotros mismos dijimos, la contratapa debe ser para nosotros, según nuestra fuente, no es Jaraseguín. Muy respetuosamente lo dijimos. Muy respetuosamente. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Descarga la app Petrosur y empieza a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario. Lavarropas Midea 7 kilogramos carga frontal. Ahora solo 18 cuotas, 769.000. Asesorate llamando al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. ¿Llegaron a un acuerdo bien tranquilo? No, pues Garnero es una excelente persona, Bruno, una excelente persona. Él es una persona extremadamente correcta, educada. Y obviamente sí, se habló de la mejor manera con él, los términos fueron muy buenos. Ahora, la parte de la rescisión contractual es la que está establecida en el contrato y probablemente la APF tenga que ceñirse a esa estricta y confidencial cláusula para hacer uso de la rescisión en este caso. Todos los lunes realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py o descarga la app Farmoliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farmoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Ahorra con Personal Pay y aprovecha todos los lunes el 20% de reintegro recargando tu tarjeta Más o Yaha. Si ya tenés la app, actualizala y si no, descárgala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. ¿Qué perfil de técnico van a buscar? Señor Bruno, si vos me preguntás a mí el perfil de técnico que tiene que hoy en la premura, en la situación en la que estamos, iniciando en minutos, en días más, iniciando ya de vuelta los procesos normales para la eliminatoria que se viene, fundamentalmente para mí tiene que ser un técnico que tenga experiencia como seleccionador, una persona obviamente que conozca nuestro fútbol, porque creo que en la medida de lo posible, eso digamos que acelera el proceso de adaptación. De lo contrario, tampoco es ya hemos tenido todas las experiencias previas, gente que no conoce y se adapta también rápidamente, pero creo que experiencia como seleccionador creo que va a ser fundamental en este plantel y en lo que se viene en los próximos 10 combos que tenemos por delante. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Seleccionador con experiencia. Seleccionador utilizó la palabra. Catalino Rivarola, Bruno Ponte saluda. ¿Cómo te va, Catá? Muy bien, un gusto, Bruno. ¿Cómo te va? Bien, bien, igualmente, Cata. ¿Cómo andás vos? Bien, gracias a Dios, todo bien ya. Bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿sabés que charlamos acá con el abogado y muy allegado representante en varias situaciones de Peckerman, una amistad, su abogado hace los contratos y nos decía que Peckerman le dijo
que sí le gustaría dirigir a la selección. Escucha un poquitito, después te quiero hacer una pregunta. Obviamente que sí, es una de las posibilidades que siempre le gustó, ¿no? Le gusta dirigir selecciones, es su pasión, él la lleva arraigada y obviamente que para con la selección paraguaya es un desafío. José no tendría ningún problema en dirigir la selección paraguaya. ¿Escolari está en la misma situación? Sí, Bruno, el otro día estuve hablando con la gente allá en Brasil y sí, él le interesaría también tener esa selección. Y a mí me gusta porque le conozco bien, todos le conocen, lo que ganó, lo que hizo en el fútbol, fue campeón del mundo, todo eso. Y yo creo que yo particularmente es mi candidato Luis Felipe, ¿verdad? ¿Cómo fue, Cata? ¿Hablaste con él? ¿Él te llamó para preguntarte cosas? No, siempre hablamos de otras cosas. La otra vez, inclusive, había una persona que me llamaron también a mí para contactar con él para la selección de México, solo que en ese momento él no podía salir del Atlético y por eso, aparte, le quedaba un poco lejos en México porque él es muy de familia, así. Entonces surgió ahí. Yo preguntándole un día si le gustaría dirigir la selección y sí, me dijo que sí. O sea, hay posibilidades también. Y ahora está libre. Hay dos clubes, me comentó que hay dos clubes interesados en él, que es el Flamengo y el Santos de Brasil. Pero que si llega la oferta de la selección, le gusta, le seduce la idea de dirigir al albirroja, Cata. Sí, aparte él conoce a todos los jugadores, él le gusta a los jugadores paraguayos. Entonces yo creo que es una opción importante para nuestra querida albirroja, porque sabemos que todos estamos preocupados de nuestra selección. Yo como jugador siempre también viendo y bueno, tratar de ayudar de ese lado también. Cuando te habla de los jugadores paraguayos, ¿qué cualidades él suele destacar? No, y por la raza, por la buena persona de los jugadores paraguayos. Él siempre hablaba bien de jugadores paraguayos y hasta un día se comentó que le gustaría dirigir la selección, ¿no? Y en cuanto a lo económico, ¿crees que nuestro mercado puede tener la capacidad de contratarlo, Catalino? Yo creo que sí. No está muy lejos de lo que ganan los técnicos, pero no está muy lejos. No. Pero sí, un técnico importante para nuestra selección. Catalino, él en un momento dado anunció que se iba a jubilar, que se iba a retirar de la dirección técnica y después volvió. ¿Sabrías qué le motivó de vuelta para retomar la dirección técnica? Sí, él prácticamente había dicho que se iba a dejar, que no quería entrenar más, pero y ahí después al Atlético Paranaense como asesor del presidente ahí del club y bueno, después creo que no aguantó y volvió a dirigir, ¿verdad? ¿Él tiene un cuerpo técnico exclusivo, Catalino? Y él tiene su gente ahí, no tiene mucha gente, pero sí tiene. ¿Pensás que si viene de alguna otra manera pueda pedir algún asesor paraguayo también? Y seguro que él va a tener el apoyo nuestro desde afuera, ¿verdad? Porque él le tocó Chiqui, le conoce a Marra, le conoce a muchos de jugadores y de ese lado también nosotros podemos aportar algo con él si es que se da la oportunidad que él pueda dirigir la selección, ¿verdad? ¿Estás convencido que si viene la llamada en estos días de la APF, él va a dar un sí, Cata? Sí, yo hablé con ellos, con la gente, y él está ahí esperando, viendo, y como te digo, ojalá que se dé, ¿verdad? Pero no depende. Yo ya le envié un mensaje al presidente de la APF, me dieron un número ahí para enviarle, le envié, le comenté, pero hasta ahora no tengo retorno, ¿verdad? O sea, vos le escribiste a Robert Harrison, Catalino. Sí, yo conseguí un número de él que me pasaron. Seguramente no puede atender todavía, ya le envié ayer. Seguramente está muy ocupado por el tema de nuestra selección del momento, ¿verdad?
pero él seguramente estará muy ocupado también. Bueno, la intención está, quiere, que me parece importante porque es un técnico de categoría, de nivel, sin dudas. Muchísimas gracias, Cata, por atendernos. Dale, Bruno, un placer y abrazo a todos. Ojalá que se dé para el bien de la selección. Todos estamos preocupados, pero bueno, hay que buscarle la vuelta como para llegar de vuelta al mundial que todos queremos, ¿no? Una última, Cata. ¿Qué te pareció el tema de Gustavo Gómez y que no juegue ni un solo minuto en la Copa América? Sí, es un poco extraño, ¿verdad? Porque siempre justamente uno de los mejores zagueros que tenemos, ¿verdad? Por ahí tenemos que buscarle la vuelta, pero no es solamente, hay algunos otros jugadores también que en sus clubes son figuras y bueno, juegan grandes clubes, grandes ligas. Tenemos jugadores, yo estoy convencido, más que convencido, que tenemos buenos jugadores. Lo que pasa es que capaz que dentro se está manejando alguna otra cosa. Yo tampoco sé muy bien de lo que pasa dentro de la selección, ¿verdad? Pero por los comentarios algo anda mal dentro de la selección. Está perfecto. Gracias, Cata, muy amable. Dale, Bruno, un abrazo. Catalino Rivarola. Scolari también quiere. Sí. Sí, Bruno, el otro día estuve hablando con la gente allá en Brasil y sí, él le interesaría también tener esa selección. Y a mí me gusta porque le conozco bien, todos le conocen, lo que ganó, lo que hizo en el fútbol, fue campeón del mundo, todo eso. Y yo creo que particularmente es mi candidato Luis Felipe, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. En este mes Ensueño Lar vuelven los días de ensueño. Hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además tenés 45% off en todos nuestros locales. Con tus tarjetas de crédito de Itaú y hasta 10 cuotas sin intereses. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y nuestras tiendas Sueño Lar. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. ¿Le seduce la idea de dirigir al albirroja, Cata? Sí, aparte él conoce a todos los jugadores, él le gusta a los jugadores paraguayos, entonces yo creo que es una opción importante para nuestra querida albirroja, porque sabemos que todos estamos preocupados de nuestra selección, yo como jugador siempre también viendo y bueno, tratar de ayudar de ese lado también. Humo Tire te sorprende con una promo imperdible, 20% de descuento con todo medio de pago y 22% de descuento con tarjeta de crédito Itaú y 12 pagos sin intereses. Humo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Avanza seguro con cubiertas Humo Tire. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. Y en cuanto a lo económico, ¿crees que nuestro mercado puede tener la capacidad de contratarlo, Catalino? Yo creo que sí, no está muy lejos de lo que ganan los técnicos, no está muy lejos, no, pero sí
un técnico importante para nuestra selección. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Atención, Federico trae una información muy importante sobre selección. A ver, hoy, levantame todo lo que hay acá, hermano. Levanta acá, por favor. Exclusiva. Sí, señor, exclusiva, anticipo. ¿Cuántas fotos tenemos que preparar? Espera un ratito, Fabio. ¿Cuántas fotos preparamos, Bravo? Atención, Twittis. Dos. Ariel. Prefiero ser oído. ¿O qué preguntas? Exclusiva. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. Descubre la sonrisa perfecta en EPEN Odontología. Con 10 sucursales estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. EPEN Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado, minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto? Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981 251 230 o en las redes como Metro Paraguay. Con los televisores TCL viví la Copa América a lo grande. Disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte de ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo, patrocinador oficial de la Conmebol Copa América. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Exclusiva. Está hablando Peckerman en ESPN. ¿De qué está hablando? 5. Habíamos ganado en el 79 con Maradona. Menotti, Ramón Díaz. Está hablando del recuerdo de ganar hace 20 años. Claro, porque ese panelista que está ahí, Mariano Juan, el que está de barba, era mediocampista de esa selección. Él dejó muy rápido el fútbol. Estaba en el Ajax de Holanda, de River al Ajax, y está ahí, está recordando lo del 95, ¿verdad? Sí, había sido en Qatar. En Qatar justamente, la final contra Brasil. No ganaba hace mucho Argentina una Copa del Mundo Sub-20 y Peckerman fue el que retornó a eso para los albicelestes. Bueno, completate, ¿verdad? Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Los jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. En Luque, Aregua e Itagua, el Cacique sí te conviene. Exclusiva. Atención con esta información que trae Federico Arias. Ahora ha subido un poquito la... ¿Vos sabés que tengo la cara toda roja, Gerard? Yo también tenía hoy esta mañana un... Parece no sé que si acá dentro de frío, subió un poco la temperatura ahora. O subió, de hecho, hace un ratito había sol. O el tema de la selección, lo que nos tiene tan agitados.
Federico, vos tenés... Bueno, sí. Primero hay que decir que no se va a intentar seducir, que se va a hablar directamente con el que levantó la mano y dice quiero ir. Después estará el tema plata, duración de contrato, un montón de cosas, pero ya no es ese tema. Te ofrecemos Paraguay, te muestro las calles, los lindos edificios, sí, un combate de jugadores, no, directamente al grano. El que quiere venir se le va a hablar y en ese menester, en ese rasgo, hay 3 candidatos. 3 candidatos, atención. Que ya sonaron, de hecho, hoy te dijo Sánchez, bueno, arrancamos por Peckerman. ¿El candidato Peckerman? Sí. Se habló con él y yo creo que de acuerdo a lo que me dijeron, algo ya se habrá establecido, alguna charla. El otro es Scolari, que estaba hablando recién Catalino de su intención. Y el otro es Ramón Ángel Díaz, candidato serio. Serio candidato, no sé si ya se habrá hablado con él. La otra vez leímos el problema en el que estaba, que a él lo saca el Vasco da Gama, pero Vasco da Gama dice que él renunció. Y hay una cuestión que no sé si es por ley, que los contratos de los técnicos van a parar al gobierno, al Estado federal, ¿verdad? Y él, su firma todavía como técnico de Vasco da Gama figura, por eso no puede dirigir otro equipo. Él tiene que ir a firmar de vuelta y ahí oficialmente él se delía. No sé si esa ley es para Brasil nada más, ¿verdad? Habría que averiguar, pero Ramón ya es candidato y lo más importante es que la misión y urgencia hace que se fijaron el plazo de 20 días. Bueno, en los próximos 20 días ya tiene que estar el técnico de la selección. ¿Me permitís resumir? Sí, señor. ¿Y me corregirás? Todo muy... La muy APF claro. Busca un seleccionador que ya quiera venir. Sí. 3 candidatos. José Néstor Peckerman. Obviamente que sí, es una de las posibilidades que siempre le gustó, ¿no? Luis Felipe Scolari. Sí, Bruno, el otro día estuve hablando con la gente allá en Brasil y sí, él le interesaría también. Ramón Ángel Díaz. Que viene mucho por acá, siempre. Y el plazo que se fija es de 20 días. Entonces, técnico que quiera venir, 3 candidatos: Peckerman, Scolari, Ramón Díaz, y plazo de 20 días para nominar al nuevo técnico vía @Federico Arias. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Vamos a hacer lo siguiente. Scolari pica fuerte, Ramón, sí, los 3 están. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a preguntar a cada compañero si tiene que elegir a quién lo va a elegir. De los 3 candidatos hoy. Y hago ya un sondeo, hacemos un sondeo ahora. WhatsApp 0972730730. Peckerman, Scolari, vos podés anotar, Fabio, ¿verdad? Peckerman, Scolari o Ramón Díaz. ¿Está bien? Negó Sánchez acá un enfrentamiento, pero enfáticamente dijo que de ninguna manera hubo una pelea o discusión o algo entre Gómez Portillo y Coronel. Eso es falso, dijo. Siempre se habla de que hay un descontento en el campo de Villojo, entre jugadores. En este caso, inclusive, increíblemente, se hablaba de una disputa entre Gómez y Coronel, cosa que no existió nunca jamás. Impensable que se dé de ningún punto de vista, de la buena persona que son tanto Gustavo como Carlos.
Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994-474745 y escribinos al 0986-519-505. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear Lavandina Base. Su poderosa acción desinfectante elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos. Mantener limpio y desinfectado las diferentes superficies y rincones de tu hogar. Lavandina Base, la marca número 1 en Paraguay, con el sello de garantía de la Capa Clor. No existe ningún problema, no existió entre jugadores. Totalmente falso, Bruno, lo digo con mucha autoridad por lo que vos remarcás, justamente porque nosotros compartimos todos los días con ellos en todo momento. Fabio, de los tres candidatos, ¿quién te gusta más y por qué? Y a mí me gustaría tenerlo de vuelta a Ramón Díaz. Me parece que de entre todos los candidatos, Peckerman es un técnico con demasiada jerarquía, especialista en seleccionados, pero tiene su ventaja Ramón Díaz. Si no fuera por eso que vos siempre solés recordar, aquella famosa historia de Ramón González Daer, que el hijo, que el peluquero y compañía, me parece que él dentro de todo hizo buen trabajo. Conoce ya la manera de que el jugador paraguayo piensa, cómo trabaja. Ya conoce a los jugadores. Le conoce, no hay mucho tiempo de adaptación con él y me parece que tiene un cuerpo técnico motivador, que puede ser que inyecte ese momento en el que le devuelva a los jugadores un poco también de esa capacidad sanguínea, de tener carácter. Me parece que él es el ideal de estos tres técnicos, por eso yo me quedo con Ramón Díaz y su vuelta a la selección. Dani. Sí, Ramón. Ramón también. Y hasta le sumaría que es el más activo de los tres. Hasta le sumaría que tiene 10 años menos que Peckerman y Scolari. Entonces, yo creo que va lo que ya decía Fabio con el tema de ganar algunos minutos. Trato de hacer memoria de aquella selección del 2016. Todavía están muchos. Gustavo Gómez, Miguel Almirón y compañía, y nunca como que se desconectó acá del país por lo de su hijo, que tiene arraigo acá. Entonces, para la premura del tiempo, creo que de los tres, el ex seleccionador de Paraguay. Ariel. Yo también me juego por Ramón Díaz porque reúne ese requisito, Bruno, que vos mencionaste el otro día: técnico simple, práctico. 4-4-2, juego físico, entiende a la perfección lo que es la manera, el sentir el fútbol del jugador paraguayo. Y yo creo que el tiempo reivindica. Ramón nos metió en semifinales de Copa América, 2015 en Chile. A esta altura eso para nosotros es grandilocuente. Y el tiempo reivindica, digo, porque capaz cuando se fue en aquel momento dijimos, bueno, hizo mal trabajo. Pero después, viendo lo que los profesionales que vinieron y los resultados que hemos obtenido de aquel 2016 de la Copa América de Estados Unidos, realmente fueron desastrosos. Entonces la deducción es que Ramón Díaz al final de cuentas hizo un buen trabajo, y por lo que dijo Fabio y Dani también, no va a comenzar desde el cero, no se despegó evidentemente del país, porque si sigue viniendo de visita seguramente sabe mucho de lo que sucede acá. Entonces es como que venir, acomodar algunas cosas y recomenzar. No va a ser desde el principio. Y Ramón ya está en la cárcel. Ramón González Dario, el que le hacía problemas, ¿no? En serio, la vida imposible le hacía. Sí. No, pero estoy describiendo una situación real, ¿verdad? Imagínate, hasta eso nos pasó, Bruno. Hay una cuestión externa al fútbol o por intereses propios, ¿verdad? Se haya ido un técnico de la selección de la nada, ¿verdad? Porque fue así, ¿verdad? Porque él se fue porque Ramón González Dario era el presidente de la por eso, y ahí está, y bueno. Está bien.
3 Ramones tenemos hasta ahora. A ver tu voto, Federico, y el mío. El torneo más antiguo de selecciones va llegando a su fin, pero con Apostala podés disfrutarlo mucho más. En esta copa tenemos 100% de fe en tus apuestas. Por eso, con cualquier combinada que hagas en www.aposta.la, estás participando por más de 200 vales de apuesta. En esta copa somos 100% Apostala. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Encontrá las ofertas en Motostaiga visitando tu sucursal de Inverfin más cercana o siguiendo @Inverfin y dale potencia a tu corazón paraguayo para llegar hasta donde querés llegar. Conoce la totalmente nueva Forte Ritor y potente motor 1.5 de 169 HP. Impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Taperu Villán. No esperes más. Llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. Bueno, me preguntan nomás lo de Ramón González Daer, por qué le hacía la vida imposible y por qué Ramón González Daer se peleó primero con el hijo. Después le dijo a Ramón: ese señor que está al lado tuyo, ¿quién es? Le dijo. Es un hombre de mi confianza, está conmigo, siempre va a los entrenamientos, es parte de mi cuerpo técnico. ¿Pero qué? Peluquero, le dijo. Es mi peluquero personal. Sacale, le dijo. Y Ramón, bueno, y seguía la historia. Después siguieron más histeria y pelea. Hasta que inclusive nace la famosa frase de Ramón González Daer que dijo: ¿quién vio este mita? Y es por Emiliano Díaz. Más vio y cree coa. La voz de Ramón González Daer. Ya no es coa, vamos a sacarle a Ramón Díaz y le sacaron. Federico. Sí, yo soy como mi banda, los Ramones, soy el cuarto Ramones. Sí, Ramón, porque a todo lo que dijeron los compañeros, en la eliminatoria en esa eliminatoria empatábamos 0-0 con Argentina, estábamos ganando a Ecuador 2-0 y nos empataron sobre la hora, y acá unos días más tarde le estábamos ganando a un buen Brasil 2-0 y también nos empataron sobre la hora, Dani Alves y compañía. O sea, la eliminatoria estaba siendo buena, él no pasar de fase fue el motivo que encontraron para sacarlo, ¿verdad? No pasar de fase en la Copa América del 2016, donde había llevado algunos jóvenes y donde si nos guiamos por aquella Copa América y esta Copa América, aquella fue mucho más decorosa, ¿verdad? Entonces, capaz que quieren una revancha. Emiliano ya tiene unos años más de haber dirigido en otro equipo, no sé si está Silvera todavía con ellos, el Cookie, que también estaba allí metido. 2015 sí a semi, lo que recordaron los compañeros. Incluso se elimina a Brasil por penales en Concepción. Ahí creo que de los últimos técnicos, el último que incluso tuvo buenos resultados, fue un buen porcentaje, que hizo jugar algo en la selección, fue Ramón Díaz. Entonces, ahí está, sí, yo por usted me voy por Ramón. Que como ustedes dijeron también, tiene arraigo acá también en nuestro país. Algún día no visito acá, ¿verdad? Sí. Cuando recién vinimos a visitar. Sí. Yo inclusive me encontré con él en el baño. Sí, me acuerdo. Antes que entre acá. Me sorprendí y me quedé. Mirá por Ramón Díaz. ¿Qué tal, Ramón? Hola, ¿cómo estás, amigo? Se estaba lavando la mano. Su dupla en Ecuador, el mejor partido fue... ¿Vos sabés que Ramón Díaz? Conejo Benítez con Darío Lescano. Richard Ortiz, imagínate. Richard Ortiz, un partidazo. Ortiz también es un partidazo. Con dos delanteros juega el verano. 4-4-2. Sí. Chorro y el Pájaro. Sí, así mismo. Sí. No, pero digo nomás, Ramón con un tipo histórico del fútbol. No. Campeón del mundo juvenil con Diego Armando Maradona. Campeón del mundo a nivel selección mayor, ¿verdad? No, con la selección mayor no llegó al 86, ¿verdad? Pelado con Maradona.
79 sí campeón del mundo y fue capo canonieri, ¿cómo es? Capo canonieri con el Inter de y con River Milán y anduvo ganó, muy bien. Sí, él anduvo muy bien y cuando volvió a Argentina también campeón con River, sí. Y campeón como técnico con River de la Copa Libertadores. Sí. La del 96. Con Francesco y compañía. Equipazo, sí. Campeón con San Lorenzo también como DT. Sí. Salió. Qué raro. Y siempre, sí. Qué raro. Estamos todos de acuerdo. Ramón, para mí también. Ahí viene Ramón, la alegría de mi alma. No significa que él sea ya elegido. No, acá en la mesa. No. Esto es un juego de elección de los candidatos que están ahora disponibles. Estamos opinando. Bueno, qué raro que estemos todos de acuerdo, chico. Qué raro. Y a mí Ramón Díaz también. Ramón Díaz porque no me pareció mal su trabajo acá. Y ya conoce lo que es Paraguay, ya conoce a los dirigentes mismos, conoce a... Y la misma dirigencia. Sí, a la de todo conoce. Sí. Si le buscan quiere decir que no quedó resabio con... ¿Quién era Robert Harrison en aquel momento? Robert Harrison es el presidente de la PF. Claro. Es más, en el ciclo Harrison su primer técnico es Ramón Díaz. Pero a Ramón Díaz le trae Alejandro Domínguez, ¿verdad? Claro. Que lo presenta acá en el hotel. Claro. Sí, y después asume Harrison. Después interina Ramón González Daer y luego asume Harrison. Y ya estaba desgastada la relación y Harrison tampoco lo sentía como un técnico propio. Pero como dicen los técnicos. El primero que lo trajo a Paraguay fue Horacio Carter. A Libertad. No. Mucho después llega a Libertad, claro. Perdón. Claro. Después de la selección. Capaz te puede confundir. Cuando Alejandro quiere ir por Ramón, la logística también la prestó un poco Cartes. Entonces, pero después viene a Libertad. Es más, el famoso acá lo que recordamos es que cuando viene a Libertad lo recibe el propio Cartes y cuando lo echa es de los Ríos, el que lo echa. Él estaba en pandemia. No, y por eso, no, él era el técnico de Libertad, pero el primer técnico del ciclo Harrison fue Ramón Díaz. Y acá es donde uno pregunta el tema de los plazos. Porque habrá que ver qué dicen allí los dirigentes. Porque también alguien puede decir, pero el fútbol que hace Scolari también. No, pero busquemos lo de Peckerman. Vamos un poco al WhatsApp. Claro, y ahí va a ir un poco al planteamiento del plazo. Por ejemplo, supongamos que la mesa dice sí, Ramón. Pero Ramón es mira que yo tengo acá un problema, me pueden esperar un mes y medio. Pero en 20 días puede solucionarse el problema. No, es una cuestión de firmar. Nacional o no, ¿verdad? La ley que está bien escrita la trae en Globo y que ya está con los abogados atendiendo, ¿verdad? Mientras que el otro dice, no, yo mañana mismo no ya puedo estar allí, porque esa es la sensación que te dejan, por lo menos lo ha llegado de Peckerman y de Scolari. Así es. Bueno, vamos a los amigos de WhatsApp a ver qué dice el pueblo. (0972-730-730). Yo creo que ustedes los periodistas son cómplices de la APF, porque otra vez eligen a un técnico que ya estuvo fracasando en la selección paraguaya. No tienen vergüenza. Bueno, no le gusta evidentemente. No, pero aparte, si estamos hablando de la terna. Claro. No es que estamos eligiendo un técnico que uno dice, no. Si puedo elegir otro, elegiría otro, ¿verdad? Pero esta es la terna. Primero informando cuál es la terna y vos preguntarte cuál de los tres considerás. Es opinión, es predilección. Sí, pero entre los existentes. Claro. Entre los visibles, entre los potables, entre los que pueden ser. No votar por uno que no va a venir nunca. Claro, no estamos hablando de la terna Peckerman. Así es. Scolari y Ramón Díaz. Sí, Johnny acá puso esto, sí.
¿Qué tal los señores no se ilusionen más con nuestra gente y después llevan platada de nosotros? Qué lástima se corta porque siempre llama un pelotudo que no entiende que no tiene que llamar al WhatsApp, es solamente para audios WhatsApp. Seguimos, perdón, con la interrupción del señor. Hay que buscar ya un paraguayo. Pepe Cardoso con Chito Ayala. Pablo. ¿Será que Angelotti no ha de venir ahora que salió campeón ya Madrid? Angelotti, yo voto por Angelotti. Muy simpático el señor, qué chiste tan interesante. Todos se van a reír en un salón si él cuenta el chiste de él. ¿Será que Angelotti no ha de venir a... Sí, ahí está su chiste. O sea que coja como hoy la duina. Estamos buscando técnicos y... Vamos a hablar en serio, muchachos. ¿Qué tal, Bruno Matecopio? Bruno, la misma cosa llega más en allá. Ramón Díaz no se muere por la plata, hermano. Va a trabajar directo con los empresarios otra vez. Vamos a seguir en el mismo camino, hermano. Con toda la amistad que sembró acá con Horacio, con los Robert Harrison, con Heredia, ¿cómo van a pedir otra vez por un señor así? Peckerman, hermano, Peckerman, que el tipo que te va a dirigir de la sub-14 hasta la mayor, hermano. Bueno, yo voto por Peckerman entonces, cambio. No, hay que decir nomás que el técnico que viene no va a venir a acaparar todo y decir, no, déjame a mí la sub-14. No, si tiene que apagar el incendio de la selección mayor. Es selección mayor y punto. Tiempo va a tener para otra cosa. Y aparte, Peckerman ya pasó esa etapa de formador y compañía, ya está, ya en otro nivel, ¿verdad? Y es dirigir selección y punto. Mayor. Buenas tardes, Luno, la mesa ahí. No puede ser un técnico paraguayo. Va a ver el extranjero de Yuma. La misma cosa ya otra vez, no, apúrense de mí, la misma. Ahí se llamó otra. Estamos hablando nosotros de la información que manejamos, señor. No, es que nosotros elegimos los candidatos. Es información. Peckerman, Bruno, déjate de Ramón Díaz, déjense ahí de Ramón Díaz. Escolari, Ramón Díaz ya tuvo ya su oportunidad. Qué raro de los periodistas están votando de por el amigo de Cartes. Rarito. Siempre el ladrón juzga por sí, por su condición. Rarito. Uno digo, opa, y Garnero, Guana y Guría, Juana Ramón Díaz, Felipe, si no, Peckerman. Felipán o Peckerman, dice este señor. Ese tiene una galleta en su boca. Hola, Bruno, ¿qué tal? Bruno, mi voto va por Peckerman. Ramón Díaz ya estuvo en la selección, ya pasó su proceso y fracasó. Escolari no creo que piense mucho en venir. Aparte, mucho material no va a tener. Y aparte es un tipo también que trabaja mucho con los empresarios. Candidato potable es Peckerman, el único tipo que puede venir a poner orden en la selección si es que le dejan, ¿verdad? Porque acá pues el tema del chonguismo, también el tema de la comisión directiva, comenzando de Harrison mismo. Seguimos con los audios WhatsApp, 0972-730-730. De los tres que hoy están en la lista, ¿a quién le darías tu voto? Chiqui Arce, un paraguayo, por favor. No, de los tres, Chiqui Arce, dice. Sí, Es hora de vivir un viaje hacia un futuro más sustentable con Beko. Descubrí los electrodomésticos Beko y a través de sus avanzadas tecnologías en heladeras, lavarropas y más, adopta un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. Encontrala en las mejores casas de electrodomésticos del país. Beko, no te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-44-3332. ¿Qué tal, Bruno, muchachos? Yo creo que hay que cambiar ya cortar con la escuela argentina.
y probar con Scolari. Yo diría que es el candidato más potable y que más rápido va a reflotar a... Bruno, vamos a ir por lo mismo. Chiqui Arce tuvo su oportunidad de verse desastre. Y no sé, Peckerman es el tema. Ramón Díaz tuvo. Peckerman. Hola, buenas tardes. En primer lugar hay que sacarle a Justo Villar de ahí, que es el nexo de Horacio Carte ahí. Vamos a sacarle primero a Justo Villar, otro inútil, Nelson de Ovalé y otra cosa más. A mí me gusta Peckerman. Me gusta Scolari también, me gusta Ramón Díaz. Vos sabés que los tres no me Sí. Es más, También, el día estoy que en la hablamos, perdón Federico, día que hablamos con el abogado y ha llegado a Peckerman, ya había dicho que Peckerman, si es que es así como nos dijo que le gustaría a Peckerman dirigirse la selección paraguaya. A mí ese día yo dije, creo que vos también, Ariel, la que te sorprendiste luego que Peckerman diga que sí. Claro. Que ya era un buen comienzo. Tiene pergamino. Claro, porque pasamos pues del tema que vos preguntaste, Bruno, y ahí Laporte, esto que lo otro, a encontrar un técnico que dice, sí, me gustaría dirigir la selección. Y eso como que... Que lo único que va a buscar Fabio es la APF. No. Yo digo que sí. Ya de entrada, o sea, como dijimos, no el proceso ese de... hablemos dentro de 10 días, mostrarme, venir y todo. Sí, no. Eso ya no va a existir. No, ya no. Te invitamos a visitar el stand de Ochi en la Expo 2024 del 6 al 21 de julio. Vas a encontrar deliciosas comidas y una buena variedad de aderezos para todos los gustos. Los más pequeños podrán divertirse en el parque. No te pierdas, ven y vive una experiencia culinaria única en un espacio ideal para pasar un rato agradable en familia. Te esperamos. En NGO Saeca celebramos 79 años, donde nuestro pacto de confianza marca la diferencia en el mercado, con marcas de calidad y de reconocimiento nacional e internacional, el mejor asesoramiento y atención, cobertura a cada rincón del país, garantía y el mejor servicio postventa. Ese es el gran pacto que cumplimos contigo hace 79 años. A ver, último audio WhatsApp. Hola Bruno, ¿cómo están todos ahí, muchachos? A mí también me parece espectacular que vuelva Ramón. Y es increíble como en todos lados, en todos los grupos, ya es algo social. Todo el mundo dice que es todo negocio, que este se compra, que este se vende. Es increíble cómo somos ya. Que vuelva Ramón. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación, hierbas medicinales para el mate mañanero, edulcorantes para endulzar tu día. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. La parrillada completa con los embutidos de Pollo Don Juan, chorizos con queso, parrilleros, butifarras, salchichas y más. Vení a nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre-recibe que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Y la versión familiar que trae más por envase: pechugas, muslos, patitas, caderitas, alitas y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural.
Bueno, entonces máximo en 20 días tenemos nuevo técnico. Sí, esa es la intención. Ya. ¿Y cuál es el amistoso que tenemos? No, nada, ¿verdad? Directo eliminatorio. Nada. O sea, el técnico se va a estrenar ya contra Uruguay en Montevideo. Sí, y lo de 20 aproximadamente tiene asidero hasta en el fixture. Es antes que termine París. Sí, claro. Y no sabiendo también qué va a pasar con el futuro en París, ¿verdad? Porque ya se puede prolongar también eso. Entonces, con una cuestión también que tiene que ver con el tiempo que apremia y compañía, Jarasayer está fuera totalmente. ¿Qué se le va a esperar a él? ¿Qué se le va a esperar así? Suponiendo que llegue a Paraguay a cuartos directamente, ¿verdad? Se clasifican, ya no hay ni una posibilidad. Uno por grupo nomás clasifica. Dos. ¿Cuántos grupos tocó? ¿Qué grupo? 4 grupos, ¿no? 4 grupos, Sí. es como la Copa América. Exactamente. Claro, es como Directo 4 grupos de directamente 4 a y cuartos. 2. Pero en nuestro grupo, ¿qué tal? Japón, Complicado. Y está Japón. Japón vuela. Israel Y Malí te puede presentar un Es un grupo fútbol que físico. terminó siendo fuerte porque Paraguay va bastante debilitado. Pero al no ser, o sea, pinta que Argentina y Francia, que hoy también dio su lista final, Francia terminó consiguiendo el permiso del que seguramente va a ser una de las transferencias estrella del Bayern Múnich, Olise, y Lacazette, aquel veterano jugador que estaba en el Arsenal y compañía, y Argentina, que va con potencia máxima, son los grandes candidatos. Bueno, muchachos, por ahora cerramos el tema selección paraguaya. Está lo de Cerro. Olimpia juega hoy. Olimpia juega hoy ante Independiente a las 19. Vos tenés probable, llamémosle a Johnny. Aitor García habló acá ayer con Wilson en estadio lleno y con Ángel Elian, confirmó que no se va a Bruguera. No llenan las expectativas con relación a la forma de pago que han presentado los clubes que lo quieren. ¿Y cuándo ya empieza el campeonato? Ahora estamos en la... De hecho, Olimpia juega el sábado en Ciudad del Este. Sí. Sábado en 2 semanas, 20 de ¿verdad? julio, claro. En 2 semanas arranca el Así campeonato. es, sí. Este fin de semana y el siguiente. Ya, sí. Este fin de semana se tienen las finales, Eurocopa, Copa América, y ya el siguiente fin de semana empieza el Qué campeonato. bueno que hay una distancia entre la Copa América y la Europa, la Eurocopa. Porque entiendo que la Eurocopa es a las 3 y la final es a las 8, ¿verdad? A las 8. Sí, las 20. Porque la vez pasada se jugó un sábado de noche, el famoso partido en el Maracaná, y porque la Euro siempre se juega domingo a las 3 para nosotros. Entonces, hace 3 años fue un sábado el Brasil-Argentina, Argentina-Brasil con gol de Di María, y el domingo fue el Italia-Inglaterra. Ahora, al utilizarse el domingo, va a ser después el Rey de América, luego de lo que ocurra en Alemania a las 3 de la tarde. ¿Cuál es el 11 que prepara Olimpia? Cardoso ya marcó un gol en un amistoso con Newell's. ¿No tenés al aire a Ítor? A ver. Facundo Bruguera finalmente cayó, él va a seguir en Olimpia, a Tigre. Sí, él va a seguir con nosotros, por él llegan sondeos prácticamente todos los días, es un jugador que está muy cotizado en el mercado, pero bueno, ¿qué pasa con él? Pasa con Tim Partajó, hay otros 3 o 4 jugadores más que están en la misma situación, pero para que Olimpia se desprenda de un jugador tiene que ser, como te decía, el monto tiene que ser suficiente para el club, la operación tiene que ser interesante y obviamente nosotros le damos muchísima importancia a la forma de pago. Como te decía, para que se cierre la operación tiene que estar de acuerdo no solo en el monto, sino también en la forma de pagarlo, y a nosotros desprendernos de un jugador y empezar a cobrar en 6 meses, no digo que fuera por eso, ¿no? Pero empezar a cobrar no nos ayuda tanto para nosotros. Si nos desprendemos de un jugador ahora, pues necesitamos la mayor cantidad de la plata por la que traspasemos el jugador en el momento de la venta, y eso va a ser una prioridad para nosotros en cualquier operación que hagamos. Bueno, ahí está. Aitor García, gerente deportivo
del Club Olimpia. ¿Qué más dijo Ángel Elián? Caso Saúl Salcedo y Junior Barreto. ¿Y tenés a mano ahí? Y Espínola también. Habló de... A ver. Habló de estos jugadores también. Saúl Salcedo y Junior Barreto, quienes estaban en el interés de Newell's. ¿Cómo está eso? Si es que hay realmente chance de avanzar con otro equipo también de Argentina. Ahora mismo en los casos de ambos, más allá de alguna conversación que ha podido haber, todavía no hay nada suficientemente concreto que nos haga pensar que van a salir alguno de los dos. Entiendo, pero ¿qué es lo que solicita Newell's por ellos? ¿Préstamo, compra? No, nosotros no vamos eso es lo que te estaba explicando antes, nosotros no vamos a prestar jugadores que son tenidos en cuenta por el técnico. O sea, la única posibilidad que nosotros nos desprendamos de un jugador es por un traspaso que satisfaga las exigencias del club. Ahí está. La misma situación entonces. Olimpia quiere casi un pago al contado o pago de 80%. Y más todavía. Sí, por la operación Fernando sí. Cardoso, porque Fernando Cardoso ya se pagó el 80% y para diciembre ya a corto plazo cobrar el resto. Sí, más todavía cuando habla Aitor de la necesidad que tiene el técnico. Vamos a suponer, Salcedo es un jugador capital importante para el equipo. Si viene tiene que ser una oferta suculenta, plata, cash y se va, ¿verdad? Pero si es préstamo nomás, decía no, le vamos a sacar un jugador a nuestro técnico, ¿verdad? Bueno, vamos a Johnny para que nos cuente, tenemos a mano lo de Olimpia. ¿Cuál es el equipo que prepara Olimpia para esta noche? 19 horas, transmitimos, a las 18 arrancamos la previa. Olimpia Independiente de Avellaneda. El choque de los campeones, de los coperos. Sí. Trofeo de campeones. Trofeo de campeones se llama. Sí, señor. Ah, mira. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puisupe Quitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, no te olvides. Ello Puisupe Quitadol es de Glasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Trofeo Reyes de Copa, dice Ariel Johnny. Sí, Trofeo Reyes de Copas. Yo pensé que era de campeones de América. Bueno, me equivoqué. La disculpa al caso. Trofeo, repetí conmigo, Trofeo Reyes de Copa. Ya está aclarado. Trofeo Reyes de Copa. Muy bien, muy bien. ¿Por qué no querés decir? No, ya dijiste vos como 50 veces. Quedó aclarado que es la copa que está en juego. Y es la copa nomás. Claro, la copa que está en juego, está muy bien. No, es digo... Tranquilo, Ariel. Johnny, ¿cómo te va Móvil Ex Bri? Bueno, buen día, saludos para todos. Bueno. Trofeo Reyes de Copas. Sí, señor, exactamente. Entre ganadores de Copa Libertadores, varias copas, varios campeonatos ya sea de Argentina y también de Paraguay, el enfrentamiento esta noche. Sí. Ahora estoy viendo en la presentación en flyer aparece Richard Ortiz y si es una foto actual se lo ve fino, muy bien, ¿eh? Ah, sí, vi esta de Olimpia, sí. ¿Vieron? Se lo ve muy fino a Richard Ortiz, sí. ¿Eh? Esta es una foto actual, Johnny. Sí. Ayer justamente le saqué una foto a Richard en el aeropuerto y realmente está fino, sí. Trabajó bien en la parte física. De hecho, en ese partido contra Libertad, él ya había vuelto... Yo no es por Olimpia que estoy pensando, yo por la selección paraguaya ya estoy pensando. Pero primero está Olimpia. En Olimpia tiene que tener minutos. La selección, Johnny, después los clubes. Por favor. No, primero sí en el calendario, pero en prioridad yo quiero que llegue bien para que nos dé una mano con la selección, ¿verdad?
Claro, Richard, Bruno, con el 60% de su rendimiento físico es importante para cualquier equipo y ni qué decir para la selección nacional. Viendo cómo fue el rendimiento del mediocampo albirrojo, Richard, con ese porcentaje de 60% es clave en el 11 titular de la selección. Sí, totalmente. Johnny, ¿y cómo va Olimpia? Olimpia hoy, a propósito del mediocampo, no va a jugar Alex Franco, está con tendinitis. Es lamentable, joven, que tenga esta situación. Lo dejó en este caso, de trabajar bien en la pretemporada, en el amistoso contra el Sportivo Luqueño. Él ya no jugó, estuvo Matías Vera en ese puesto. Lo van a tratar de recuperar para el partido el sábado ante el equipo de River, 17:30 también en Buenos Aires, y hoy está Matías Vera junto a Richard por el medio. El mismo equipo quiere afianzar Martín Palermo la zona defensiva allí con los 4, con los extremos, con 2 volantes marcadores, y en punta Prato con Arrúa. En el arco Gastón Olveira, lateral derecho César Olmedo, en los centrales Saúl Salcedo, que a propósito dice que no le llegó ninguna oferta oficial a él o a la institución. Se habló de Newells, que estaría interesado en llevarlo a Saúl Salcedo. Está para acompañarlo Manuel Capazo, el argentino, que arrancó la pretemporada, y veremos si recupera ese buen nivel que tuvo en el inicio, en aquel partido contra Trinidense, donde jugó muy bien Manuel Capazo. Después tuvo un rendimiento hasta el punto que el técnico lo tuvo que sacar en un partido. Por el sector izquierdo está para arrancar Morínigo, Tobías Morínigo, lateral izquierdo de 19 años. Quiere verlo Martín Palermo siendo partícipe en partidos importantes. En el campeonato Apertura con Palermo casi no tuvo minutos, entonces le está dando la posibilidad de jugar 2 amistosos en Encarnación, jugó contra el Deportivo Luqueño, y hoy está también para arrancar entre el equipo Independiente de Avellaneda. El medio campo, Redes por derecha, por el sector izquierdo Hugo Fernández, los volantes internos Richard Ortiz, Matías Vera, Carlos Arrúa de enganche y Lucas Prato en la delantera. ¿Cómo está Derly González? Derly se tuvo un pequeño descanso para compartir con la familia. Decía Martín Palermo fue papá, entonces que pueda estar con su familia unos días. Hoy se acopla a las tareas en la Villa Olimpia, recuperación en la parte física después de lo que ha sido su estadía en los Estados Unidos, con solamente 7 minutos en esta Copa América. Y recién cuando vuelve al plantel él se va a acoplar, no va a viajar. En principio manejamos la información que podría ir para el partido contra River, pero se queda aquí en Asunción trabajando en la parte física en la Villa, y recién la otra semana estará con el grupo completo. Se escuchó claramente lo que dijo Aitor, y ya quedan solamente 2 semanas, salvo que aparezca una oferta muy importante y con pago casi inmediato. Johnny, Olimpia ya no vendería. Sí. Esa es la situación, Bruno, en Olimpia. Por más que haya aparecido una oferta por Bruera, después el club argentino quedó hasta podríamos decir la forma irresponsable de comunicarse con la institución, con el jugador, de presentar una oferta y después ya no responder la contraoferta que había presentado Olimpia, que le había enviado a Tigre. El caso del arquero también tiene que ser una oferta convincente para la institución, con plata en mano. Hay que presentar ofertas por el plantel del Olimpia. Gastón Olveira se queda, por ahora Juan Espínola también se queda, aunque si por allí sale Espínola, Frutos está para jugar los Juegos Olímpicos, entonces por allí podríamos decir está bien cubierto. Resta Beto Espínola, que no viajó. El sector derecho sería en principio por Olmedo, pero cuando se ponga en condiciones físicas y futbolísticas, Beto Espínola va a ser muy importante para este sector defensivo. Y Brian Montenegro, otro en la misma situación del Beto Espínola, no viajó, sigue trabajando en la parte física, y recién iniciado el campeonato clausura podría ingresar al campo de juego. Este partido contra Independiente de hoy a las 19, repito, con transmisión de ABC Cardinal, y el partido del sábado contra River, van a ser partidos reglamentarios, no sé si esa es la palabra,
Sí. Van a ser 90 minutos oficiales, así Camiseta con cambios. oficial, planilla, pues son partidos con público. Hay entradas No es ese famoso a la 30, venta. No. cambio aquí, 18 cambios. No. De hecho, se espera más de 5.000 hinchas de Olimpia que puedan estar hoy para alentar al equipo y ver contra Independiente el juego. Amistoso. Así mismo. Yo no creo, Fabio, que se llegue a ese número. ¿Vos decís que es menos? Sí. Poca entrada venida. Esa es la realidad. Pasa que es un partido amistoso, entonces el hincha, gente que trabaja, seguramente va a llegar sobre la hora, pero no creo que se llegue a ese número. No, porque había incluso una especie de juntarse en Constitución. También. Allí con una zona, a ver, ¿cómo decir? Tipo, como la antecalle última, son neurálgicas. Un punto de encuentro. Está todo conectado, los trenes, colectivos y compañía, todos los que vienen de los barrios de afuera están ahí y queda cerca de la cancha Independiente. Era lo que iban a hacer los hinchas de Olimpia. Ahora el tema, Johnny, lo que vi que muchos hinchas independientes se quejaban contra su dirigencia que cómo no consiguieron, o sea, no vendieron el partido a la TV allá no se transmite el partido. Sí, no se transmite y para acá tampoco por ahora. Veremos cómo se toma este tema, porque el hincha independiente estaba esperando vender, porque Independiente quiere dinero, Federico, y no se presentó nadie para ofertar por esta transmisión. Lamentablemente esta es la situación, el dinero no existe en el mercado, querían recaudar, inclusive me parece que hoy va a haber muy poco público en el partido, Federico. Aparte, si acá ya están pasando por el tema, pero la gente igual va a la cancha. El tema es que muchos también dijeron lunes el horario y ahora el combinado, que el frío récord que está haciendo también en Buenos Aires, ¿verdad? Todo junto. Por más que ellos están acostumbrados a ir a los partidos con mucho frío. Esa cancha caliente, Federico. ¿Tío transmite el partido de hoy, Johnny? No, hasta ahora no. Por eso, nosotros transmitimos el partido. Claro, por eso preguntaba, al no transmitirse en Argentina, la señal de origen, pues no. Pero Wilson, esto hacemos con señal de origen nosotros, ¿verdad? Pero no se transmite en Argentina. No, pero Tigo transmite acá en Paraguay. No transmite tampoco. Están esperando ellos que se cierre con algún canal, pero no se cerró con ningún canal, por eso, o sea, la señal tendría que venir allá de origen y no se va a emitir hasta ahora. Acá dice Federico, franjeado.com, lo último. Para los amistosos de Olimpia en Buenos Aires, @Tigo por Paraguay adquirió los derechos y transmitirá los partidos del franjeado para todo el territorio nacional. Lo que pasa es que el de River sí transmite. Eso ya está asegurado. El Independiente es el que no transmite ni un canal en Argentina. El de River transmite ESPN incluso, Star Plus. Pero no... Al no cerrar con ningún canal de allá, no hay un canal que envíe la señal. Exacto. Por eso está el tema de la duda hasta ahora, ¿verdad? Y es lamentable para la gente de Argentina, Federico, porque es la presentación del nuevo cuerpo técnico y utilizar el partido para recaudar y lógicamente sacar conclusiones, porque Olimpia es un rival de fuste para Independiente. Por allí la queja de los hinchas del equipo rojo. Aparte, como muchos dicen, más malo que tiene un poco más de edad que lo romántico, un duelo de mucha tradición y todo eso, ¿verdad? Que hubiera sido lindo para un lunes a la noche que no hay fútbol tampoco en Argentina, pero hasta ahora no está el tema de la transmisión para Argentina, que tendría que venir aquí después. ¿Algo que quieras agregar, Johnny? Decir, Bruno, que Olimpia ya no va a tener salidas. El tema sub-19, varios nombres, Martín Palermo, por ahora es Morínigo el que estaría arrancando, y ya en el campeonato seguramente, si por aquí Morínigo no convence mucho, Alan Cano, Paulo Riveros, Pedro Zarza, extremo, y Brian Grance son los candidatos para cumplir con ese requisito del reglamento sub-19. Bueno, Johnny, un abrazo, muchas gracias. Hasta cada momento. Hasta cada momento.
Llegó la promo de Santa Elena, que te premia con un espectacular 0 kilómetros, viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Juanma Móvil Esbri, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, bien. Cerro juega el sábado acá en La Olla, amistoso internacional también ante Platense. Sí, efectivamente será el último partido amistoso de Cerro, será puertas abiertas. Es lo que tiene que ver ya la previa al arranque de la temporada, este segundo semestre para Cerro Porteño. Será puertas abiertas y la gente de Cerro, el público, podrá tener la posibilidad de observar al equipo de Manolo Jiménez con estas dos incorporaciones, la de Derlis Rodríguez y la de Francisco da Costa. Son las únicas novedades, más allá del retorno de Fernando Romero, que va a tener el equipo de Cerro Porteño previo a los duelos contra Atlético Paranaense y en el medio el inicio del torneo clausura ante Ameliano, que también será el local. Cerro, previo al viaje a Curitiba, o mejor dicho, posterior ya al retorno de Brasil, va a tener el viaje en la segunda fecha Pedro Juan Caballero contra 2 de mayo, en la segunda fecha del torneo clausura. Juanma, perdón la interrupción, te quería hacer dos preguntas. La primera, este partido contra Platense, dijiste, ¿a qué hora es en La Olla? Estaban organizando para las 19 el partido contra Platense, pero todavía no estaba confirmado ese horario, pero sí, la idea es que sea a las 19 el partido del sábado. ¿Y va a ser un partido reglamentario? Sí, también reglamentario, 90 minutos, donde Cerro va a jugar el amistoso aquí ante su público. Cuando vos decías puertas abiertas para el público, ¿qué es eso? ¿Es gratis va a ser la entrada? No, puertas abiertas se van a vender entradas. Porque pasa que últimamente, en los últimos años, medio una argelería, ¿no? Si vale el término, hay que confirmar siempre, porque los amistosos suelen ser mucho a puertas cerradas. Ni siquiera acceso a la prensa, al público, mucho menos. Por eso decimos puertas abiertas, se venderán entradas para ese amistoso. ¿Y no sabes los precios de las entradas? No, me dijeron que en las próximas horas se van a confirmar estos precios. Pero deberían de ser precios muy populares, ¿verdad? Y en el tema de los socios hasta gratis para los socios. O sea, el famoso paga uno y van 3, andate con tus chicos y esas cosas. Sí, Cerro acostumbra a hacer los amistosos a puertas abiertas. Recuerdo uno que fue un domingo de mañana, contra Defensor Sporting de Uruguay, cuando Russo fue el técnico, después también contra Atlético Tucumán. Entonces, una vez uno con Talleres, no hubo uno, Juanma, sí. Creo que transmitimos acá incluso. Sí, también. Sí. Suelen ser rivales argentinos generalmente, los amistosos que tiene Cerro. No, a ver. Bueno, clarificando lo anterior, sí, Olimpia arregló, o sea, Tigo arregló con Olimpia. Pero al no haber televisación no pasa nada, o sea, no va a haber.
Y el otro punto es, acá me está preguntando alguien también, si River Olimpia se va a jugar y con más, estamos en Cerro, pero con lo anterior, River Olimpia con público paraguayo, no. Va a ser solamente para la gente de River, a diferencia de hoy donde se puede ir el público de Olimpia a ver el partido. Hablando un poquito de los amistosos. ¿Hablan un poco? Juanma, Da Costa, él ya llegó para, o sea, él está en óptimas condiciones, ¿verdad? Sí. Él hizo pretemporada con el Bolívar. Sí, de hecho participó en la gira del Bolívar en Perú, donde estaba realizando una serie de amistosos y ya él no participó en los últimos dos. Si bien es cierto, tal vez la adaptación, pero me dicen que se está adaptando muy bien al plantel de Cerro. Incluso hoy recibíamos un reporte que está marcando goles en los entrenamientos de fútbol, lo está teniendo en cuenta Manolo, en esta búsqueda, ¿verdad?, de intentar encontrar el mejor equipo, que si bien Manolo ya tiene una base, pero obviamente con esta inserción de Acosta va a ir viendo los movimientos y le está yendo muy bien al delantero brasileño. Incluso hoy nos decían que convirtió 2 goles y que inclusive dio una asistencia en el entrenamiento de la mañana de Cerro. El querido César Martínez, gracias. Sí va a haber público en Olimpia River. Nosotros viajamos, dice. Estoy escuchando el programa y tus compañeros indicaron que no, dice. Bueno, echa la aclaración, entonces, gracias, César. Bueno, cuidado, ¿perdón? No, cuidado, porque yo vi que el propio River sacó que no va a haber público a diferencia del partido de hoy, pero hay un anuncio que hacer del partido de hoy. A ver. Olimpia en minutos se estaría confirmando que se hace cargo de la producción y transmisión. Iría por Olimpia Media el partido. Igual entonces se transmite, sí. Transmitimos nosotros. 99% confirmado, en el transcurso de una hora máximo se confirmaría, gracias a quien me está informando. Entonces va a ir por Olimpia Media el partido. Olimpia seguramente ha de abonarlo y para toda su gente de acá, entonces se va a transmitir el partido por ese. Ya lo hizo Olimpia Media en algún momento. ¿Sí? Sí, que ya lo hizo. Un amistoso en para uno, tal vez Johnny va a recordar mejor, pero Olimpia Media ya había, a través de su plataforma, emitido la señal de un amistoso. Está bien. A ver qué dice Aitor sobre el tema. Sé que están viendo ese tema, hasta donde yo sé, creo que el partido de River sí va a tener público visitante, pero bueno, eso seguramente lo confirmará, será confirmado en los medios del club, pero sí que sé que el club está haciendo todo lo posible para que pueda haber público visitante en los dos partidos. Ahí está. Bueno, estamos mezclando un poco las cosas. Sí. Juanma, ¿probable equipo de Cerro Porteño o está complicado todavía? No, yo creo que una base ya la maneja Manolo. Habrá que ver si inserta a Acosta en el equipo titular, principalmente para el duelo contra Paranaense, porque si vamos al torneo local va a tropezar con la dificultad de los extranjeros, más allá que Pachi y Churín están finalizando su proceso de nacionalización, todavía ocupan plaza de extranjero, pero más o menos contra Paranaense iría con Jan Fernández, Enzo Jiménez, Javier Báez, Eduardo Brock y Miguel Benítez. El doble 6 con Robert Piris Damota y Jorge Morel, Cecilio Domínguez, Gabriel Aguayo, Federico Carrizo y Diego Churín. Esa sería la base de Cerro Porteño. En Málaga salía Aguayo, entraba Iturbe. Cuando se lesionó Cecilio Domínguez entró Aguayo por izquierda, Iturbe fue por derecha y fue más o menos esa la base que vino utilizando. Salvo que Cecilio Domínguez, por el problema en el tobillo que sufrió en el segundo partido amistoso contra Kilmarnock, no esté disponible, sería Aguayo por izquierda e Iturbe por derecha. Cuando no encuentro. Bueno, Juanma, yo creo que la gran atracción es Dakota, ¿verdad? Sí. Ninguna duda. El goleador que hace rato no está teniendo Cerro ahora. Sí, porque fíjate que por más que Churín sea el capitán, siempre se ha buscado una opción para tener como alternativa o para pelear el puesto o incluso para acompañarlo a Churín. Ya probó Cerro con Fernando Fernández, después vino Alfio, la fallida contratación de Edu y indudablemente
la directiva de Cerro entiende que necesita otro delantero aparte de Diego Churín, que pueda ser opción y alternativa. Yo recuerdo el partido contra Luque, que el fatídico para Cerro, que intentó y forzó, no de buena manera tal vez, pero siempre intentó presionar Churín. Cuando Churín salió más o menos a los 15 o 20 del segundo tiempo, y fíjate que Manolo mandó a 2 hombres, Edu y Ferfer, y a partir de allí de la salida de Churín prácticamente Cerro ya no pesó de ofensiva, entonces ahora llega a la Costa para intentar sumar allá la ofensiva junto con Churín. Juanma, Bruno, ¿querés escuchar el mejor relato en los últimos tiempos, una definición de Champions? Partido de Francia fue. Francia. Sí, qué grandes profesionales. Sí. Amenazó al informante nuestro. Pero ¿quién sabe si él es nuestro informante? ¿Dónde va a saber? O sea, al que él cree que es nuestro informante. Sí. ¿Le amenazó? ¿Qué le dijo? Y la vez pasada le dijo que le avise inclusive a su familiar que no escuchen la radio. Que se iban a cagar de él. Escuchan a vos, Juanma. Este es el relato de la definición. Francia clasificándose contra Portugal, ¿verdad? Sí, en penales. La tanda de penales de cuartos. Escuchan a vos, Chun. Euro. Vos que sos jugo de champán, escuchamos lo que es. Esto ni Sky ni no sé qué cadena puede llegar, ni la BBC ni la TV5. TV5 solíamos ver el fútbol TV francés. Chan, este debe ser Le Chanché, Le Chanchín. Gracias, Juanma. Escuchá un poco, escuchá. Estate atento. Nuestro adversario quiere golpear y no quiere que nosotros nos enteremos. Exactamente. Por el remate cruzado. Lo ve venir. Fue con pierna cambiada. Juega con pierna cambiada. Sí. Toma el balón, le mira al arquero y lo que hace es con buena lectura de juego. Sí. Patea a ras del piso. Lejos del alcance del guardameta. Donde ya no podría llegar. Va al 5. Es el tercer penal para Francia. Gol. Bien ejecutado, arriba. Efectividad de 100% hasta este momento. Se fue el guardameta, pero no llegó. No llegó Diogo. Diogo no pudo. Quedó con la Francia. Y el quinto penal ahora. Mbappé celebra. Mbappé grita. La tortuga que está afuera. La tortuga grita. Él no pateará el penal. Ella quedó afuera. Fue Barcola el del gol. Fue Barcola. Barcola que llevó el barco a buen puerto. Barcola, Yo le pido por Dios. Sí, hiérole. A ver, ¿cómo se llama este? Sí. ¿Cómo se llama este? Yo le conozco a este. Le conocí a este. Sí. No esperaba. Ahí está. Quiere correr Mbappé. Quiere abrazarse Mbappé. Quiere gritar Mbappé. Atención. Hernández. El Palacio del Eliseo. Atención. Hernández. Gol. Prende la Torre Eiffel, Macron. Carlos Quinto. Iluminame esta, Macron. Agárrame esta. Le Pen. ¿Dónde está Le Pen? Toma, chao. Viva France. Viva el diable París. Trae pan francés. Claro que sí. Quítate la francesita, Portugal. Fíjate, Portugal. Ahí tenés. La Iluminame todo, Macron. Hace criptomoneda, Macron. Andate en uno. Francia se instaló en semis. Enfrentará a España. 42 de las 17, perdón. Gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, no sabían el nombre de Joao Félix. Yo le conozco a este, Joao Félix era ultra conocido. Pero con el Barcelona, Atlético de Madrid, Benfica. Se nota que memorizó lo del preolímpico. Porque se acordó de Macron y compañía. La Torre Eiffel. De verdad. Sí, lo que dijo Ariel. ¿Te das cuenta cómo nos satirizan, nos hacen una parodia? Vamos a seguir con la guerra, Ancho, Che, Leti le durmió a los dos muñecos,
Parece que sí, amplió un poco. Sí, van a seguir siguen remando los dos con razón. Sí. Cualquier cosa van a relatar ahora. Para cumplir. Menos mal que tienen mañana y pasado, ¿verdad? Sí. A las 3, hermano. Ya traen a vos, Federico. Sí, tranquilo. Vos comentás y dice... Está bien. Pero hay 42 cerraron ya, ¿viste? ¿Te das cuenta? 42 horas 17 hasta 9. Sí. ¿Quién entró después de eso, che? A lo mejor una nota también. Sí, no, una cosa así seria, como... ya. Claro, sí, no, tema Andy. Sí. Esa... Edgar, y estamos con los servicios. Sí, dale, 13:37:30. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, murukuyá y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400,000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y ya nos preparamos para las semifinales que se vienen mañana a las 15 horas por la Eurocopa. Se van a enfrentar España-Francia. Partidazo. España no lo va a tener a Carvajal. ¿Vieron cómo se fue expulsado? Lo que no pudo hacer Enzo Jiménez, muchos hinchas de Cerro recordaron. La última jugada... Y le agarró porque si no se iba al otro camino. Llegó el centro, sacó la defensa de España y terminó el partido. Y clasificado. El equipo español que va a enfrentar entonces a Francia de Mbappé y compañía para lo que va a ser mañana. Atención, mañana 15 horas tenemos entonces primera semifinal de la Eurocopa, España-Francia, y después tenemos a la noche, las 20 horas, horario de nuestro país, Argentina-Canadá. La primera semifinal también de la Copa América. Y para el miércoles vamos a tener las otras semifinales de Eurocopa y Copa América. Por la Eurocopa 15 horas para Holanda enfrentando a Inglaterra. Choque fuerte que se va a dar también, uno de los dos llegará a la final de la Eurocopa de Alemania. Y después a la noche tenemos el gran partido, 20 horas, el miércoles, estamos hablando del miércoles, Colombia enfrentando a Uruguay, la otra semifinal de la Copa América Estados Unidos 2024. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Burger. Prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechu Nuggets, Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, paraguayo como vos. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pichupe Quitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, no te olvides. Ello Pichupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Te iba a contar algo internacional, mi querido Fabio. Espera, porque se me pasó que estoy recibiendo acá mensaje. Bueno, esta noticia esta. Ya me acuerdo. No tiene que ver con el fútbol ni pero
qué carrera ayer. Vos sabés que disfruté ayer domingo, porque viste que no había fútbol. Y a las 10 de la mañana comenzó la carrera de Fórmula 1, el Gran Premio de Silverstone. Y de Gran Bretaña. ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre Gran Bretaña y Reinos Unidos? Gran Bretaña entiendo que comprende a Inglaterra, a Gales y a Escocia. Y el Reino Unido se suma a Irlanda. Del norte. Del norte. Brillante señor Ariel Julián. Bueno, gracias. Entonces se corrió la carrera. El poleman fue George Russell y segundo Hamilton. Qué carrera impresionante. Llegó a mojarse la pista, a llover en un momento dado. Y ahí tenían que hacer la gestión de neumáticos que le llaman, ¿verdad? 5 líderes tuvo la carrera. 5 líderes tuvo. Qué carrerón, o sea, 480,000 personas. Y Lewis Hamilton, este capo de la Fórmula 1, ganó después de... La última vez que había ganado fue en el 2021. Él perdió el campeonato del 2021 en la última fecha contra Verstappen, que fue su primer título. Y terminó segundo Verstappen, que partió cuarto en la grilla de parrilla. Un carrerón. George Russell quedó fuera por problemas técnicos de su auto. Gran carrera de Lando Norris, de los McLaren con Piastri. Qué placer es ver la Fórmula 1, o sea, qué show, qué locura será. ¿Cómo un deporte pudo haber pegado un salto? Y justamente uno de los que le dio ese atractivo otra vez a la Fórmula 1 es justamente Lewis Hamilton. Y que el próximo año va a correr por Ferrari. Pero igual la categoría, el nivel que tiene, porque estaba muy emocionado Hamilton. Él ganó después de mucho tiempo, ¿verdad? Y es lo que estaba diciendo. Sí. Después, en el 2021 él había ganado su última carrera. Y no quiso, no quiso subir solo, subió con uno de los... Subió con el ingeniero que trabaja con él, con su equipo, ¿verdad? Sí. La planificación, ¿verdad? Todo subió con su ingeniero, no con Toto Wolff, el jefe de equipo. Sí. Porque ahí suben los ingenieros, viste que cada piloto tiene su ingeniero otra vez aparte, con el que trabaja. Sí. Y le va marcando durante la carrera... las cuestiones métricas y compañía. Y sonó el himno alemán primero por Mercedes, que a mí eso ya me emocionó, y después el himno de Inglaterra por Lewis Hamilton. Su papá es de Granada, una isla del Caribe. Y su mamá sí es británica, al igual que su madrastra. Las dos la acompañan permanentemente a Lewis Hamilton. Pero estaba muy emocionado, lloró inclusive, algo que nunca le pasó a él. Creo que en el 2008 tampoco lloró cuando fue campeón por primera vez, pero ahora lloró porque dijo, estoy muy emocionado. Y a lo que quería llegar es cómo se maneja este deporte, ¿verdad? La grandeza, porque en todo momento agradeció a su equipo, y porque se está yendo de Mercedes, ¿verdad? Y agradecía a la escudería, al equipo, decía, se esforzaron mucho, desde los 2021 que no podíamos ganar, pero igual nunca bajaron la guardia, a los ingenieros, a todos los mecánicos, todos los que trabajan, y fue realmente espectacular la carrera. Para tener 5 líderes y después podía pasar cualquier cosa, era una locura. 480,000 personas. Este es el deporte del momento, señores. Bueno, Fabio, por favor. Sí, vamos con la información que tiene que ver con la selección paraguaya. Traía aquí a la mesa justamente la información Federico Arias, y Bruno señalaba los candidatos para dirigir al albirroja a partir de septiembre con las eliminatorias que vuelven nuevamente. Técnico que quiera venir, 3 candidatos: Peckerman, Escolari, Ramón Díaz, y plazo de 20 días para nominar al nuevo técnico
vía @FedericoArias. Y también hablamos con Catalino Rivarola, que habla constantemente con Luis Felipe Scolari. Esto nos decía el ex zaguero del Albirroja también con respecto al brasileño y su predisposición para venir. Sí, Bruno, el otro día estuve hablando con la gente allá en Brasil y sí, él le interesaría también nuestra selección. Y a mí me gusta porque le conozco bien, todos le conocen, lo que ganó, lo que hizo en el fútbol, fue campeón del mundo, todo eso. Y yo creo que particularmente es mi candidato Luis Felipe, ¿verdad? Completando, hay que decir que en la intermedia volvió a perder Recoleta, le ganó Fernando de la Mora 2-1 en el otro partido que se jugó ayer, victoria 2-0 de Martín Ledesma sobre Independiente. Hoy se completa la 15ª fecha a las 15 horas 3 de febrero ante Colegiales y a las 17:30 horas Encarnación San Lorenzo. Con esto se va a cerrar la primera rueda. Clasificación: Recoleta 32 puntos, Carapeguá 28, Temeteré 27, Resistencia 24, al igual que San Lorenzo. Fernando de la Mora 23 en los principales lugares de la intermedia. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Comunícate al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. El estado del tránsito es presentado por Participa de la mega promo de Puma Energy y llévate uno de los 5 juguetes Minions coleccionables. En la costanera está cerrada la calle Río Blanco, que conecta con Avenida Colón, en este caso. La gente que está llegando al centro de la capital, entonces, a tener en cuenta este detalle, hay que desviar en la zona de Río Ipané, en esa calle, cuando llega uno de las costaneras. Repito, Río Blanco, está clausurada la calle en estos momentos, la calle que conecta ya con Avenida Colón, zona del puerto. El estado del tránsito fue presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad, Puma Energy. Llegaron los Minions a las estaciones Puma Energy con una mega promo. Cargando naftas o ion diésel a partir de 120.000 guaraníes más 55.000 guaraníes, podés llevarte uno de los 5 juguetes a fricción exclusivos de Mi Villano Favorito 4. Coleccionalos todos. Entérate cuáles son las estaciones adheridas a la promo en las redes sociales de Puma Energy o en su página web www.puma-medioenergy.com.py. Pará, carga y divertite con la mega promo. Puma Energy. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-140. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Comunicate al 551-142. Losarrab de Garelli Estructuras. Cumplimos con todo, Edgar. Con todo, muchísimas Bruno. gracias. Volvemos a las 18 hoy con la previa de Olimpia Independiente, transmisión del Cardinal Deportivo. Mañana estaremos con Argentina-Canadá.
El miércoles estaremos con Uruguay-Colombia. Un día como hoy me recuerda Gerardo Figueredo, Brasil 1, Alemania 7. Mundial 2014, ¿verdad? Sí, qué paliza le había dado. Sí, Fabio, con vos. Sí, hablamos, ni bien se daba a conocer la noticia de la destitución oficial de Daniel Garnero como técnico del Albirroja. Hablamos con el miembro del Consejo Ejecutivo y también del Departamento de Selección, Enrique Sánchez. Nos explica la salida de Garnero, los posibles nombres que están apareciendo en carpeta para que llegue a la APF, un tiempo estimado de 20 días, decía Federico Arias, para poder resolver ya al nuevo técnico de la selección paraguaya, dar a conocer en los próximos días. Este fin de semana se tuvo la reunión, obviamente después del análisis de lo que fue toda la situación y esta última evaluación finalmente, que es la Copa América, en la cual todos sabemos la situación en la que nos encontramos, y obviamente se tomó la determinación de finiquitar, dar por culminado este contrato a los servicios al profe Garnero y a todo su equipo técnico, ¿verdad? Esa es la noticia que hoy comunicó hace instante la Selección Paraguaya de Fútbol. ¿Qué dejó Garnero? Dejó realmente una impronta en su trabajo, un profe, un técnico trabajador. Yo creo que no pudo lograr conectarse, digamos, lo que él pretendía llevar adelante, su idea de juego, no pudo transmitirla, no se pudo interpretar de parte del plantel. Yo creo que ahí radica en gran parte un poquitito la situación de este fracaso nuestro en esta Copa América. La verdad que nosotros sabemos, y hay que ser sinceros, sabemos la situación en la que nos encontramos. Fue una Copa América realmente lamentable. No es que no manejemos realidades y obviamente no protagonistas tampoco para campeonar. Somos claros también en eso, pero realmente lamentable. No voy a considerar aquí seguramente en una dirección técnica siempre es el responsable el técnico y sobre él pesa y de alguna manera seguir sosteniendo este proceso se hace muy difícil. Se hizo bastante difícil, de hecho no se pudo continuar, ¿no? Esa es la realidad. ¿Llegaron a un acuerdo bien tranquilo? No, pues Garnero es una excelente persona, Bruno, una excelente persona. Él es una persona extremadamente correcta, educada, y obviamente sí, se habló de la mejor manera con él, los términos fueron muy buenos. Ahora, la parte de la rescisión contractual es la que está estableciendo el contrato y probablemente la APF tenga que ceñirse a esa estricta y confidencial cláusula para hacer uso de la rescisión en este caso. ¿Qué perfil de técnico van a buscar? Señor Bruno, si vos me preguntás a mí el perfil de técnico que tiene que hoy en la premura, en la situación en la que estamos, iniciando en minutos, en días más, iniciando ya de vuelta los procesos normales para la eliminatoria que se viene, fundamentalmente para mí tiene que ser un técnico que tenga experiencia como seleccionador, una persona obviamente que conozca nuestro fútbol, porque creo que en la medida de lo posible, eso digamos que acelera el proceso de adaptación. De lo contrario, tampoco es ya hemos tenido todas las experiencias previas, gente que no conoce y se adapta también rápidamente, pero creo que experiencia como seleccionador creo que va a ser fundamental en este plantel y en lo que se viene en los próximos 10 combos que tenemos por delante. ¿Se han acercado carpeta con nombres como el de Peckerman, el de Ramón Díaz, el de Scolari? Bruno, con toda sinceridad, esos nombres sí, obviamente uno los maneja en la cabeza, en la idea. No se ha podido tomar contacto con nadie por una cuestión obvia de respeto a la cláusula establecida y a la cuestión contractual. Eso lo digo con mucha seriedad. No es bueno entrar en ese tipo de cuestiones o conjeturar cuando uno no tiene finiquitado, porque primero dejamos de ser serios y en segundo lugar, ¿quién te puede tomar de manera oficial cuando las cosas no son, digamos, de la manera en que la que describo? Obviamente que a partir de hoy sí, esos nombres seguros están, de hecho, en cada uno tiene, digamos, una idea de lo que quiere, una idea de candidato, y lo que hablaste son candidatos que cualquier selección va a querer tener.
Carlos Jara Zaguirre está descartado, porque decía Enrico hace un rato que no se quiere entorpecer al sub-23. Él entonces, por una cuestión de que está dirigir los Juegos Olímpicos, digamos que no figura. Totalmente, mi rey querido, claro, es lo que traté de decir, ¿verdad? De entrada, José Jara Zaguirre y su figura, todos sabemos de su experiencia, su conocimiento. O sea, Carlos Jara Zaguirre... Un técnico ahora a menos de 15 días del estreno de la selección, no, creemos que sería una idea no muy bien elaborada. Enrique, entonces, perdón para que se... esta situación. Enrique, entonces, para que quede bien claro, Carlos Jara Zaguirre descartado porque no quieren entorpecer su trabajo en los Juegos Olímpicos y lo que ustedes ya quieren es, por el tema del tiempo, de que apremia, nominar cuanto antes al técnico, por ello lo de Carlos Jara Zaguirre no entra él está descartado. Así mismo, siempre se habla de que hay un descontento interno en el campo albirrojo entre jugadores. En este caso, inclusive, increíblemente se hablaba de una disputa entre Gómez y Coronel, cosa que no existió nunca jamás. Impensable que se dé de ningún punto de vista de la buena persona que son tanto Gustavo como Carlos. No existe ningún problema, no existió entre jugadores. Totalmente falso, Bruno, lo digo con mucha autoridad por lo que vos remarcás, justamente porque nosotros compartimos todos los días con ellos en todo momento. ¿Existe la posibilidad que vayan a los Juegos Olímpicos Gatito Fernández y Fabián Balbuena? Claro que hay posibilidades, lo que se manejó hoy, todo el esfuerzo que hizo el propio presidente, y bueno, estamos esperando nada más que la autorización del COI, ya está en manos del Comité Olímpico Internacional. Pero Balbuena y Gatito ya tienen la autorización de sus clubes. Sí, así es. Cardinal AM 730 presentó El Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Criptomonedas, la ANDE sigue perdiendo o se le roba con este tema, dice Samaniego. La senadora Lilian Samaniego habló hoy sobre la